Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 de la mañana. Hoy es 22 de diciembre del año 2017. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes a esta hora están ya sintonizando la radio o nos están escuchando a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes lo están haciendo a través de alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio. Muchas gracias a los colegas y amigos que nos permiten llegar a través de su frecuencia en distintas zonas del país. Muchísimas gracias también a aquellas radioemisoras que no tienen la posibilidad de transmitirlo en vivo y en directo, pero que se dan y se toman y hacen el esfuerzo de grabar el programa y transmitirlo más adelante en su programación. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos por eso. También quiero agradecer a quienes nos siguen y nos permiten salir a través de unos canales de televisión, sobre todo en las regiones. Eso nos ha permitido llegar también a otros sectores. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil ubicarnos en internet. Va usted a la página de IDL Radio, nos encuentra, o si no puede entrar también a RBC Online, donde estamos todas las mañanas, y tendrá usted la posibilidad de escucharnos y, si se le antoja, vernos también. Lo hacemos con mucho gusto. Estamos mejorando nuestra producción aquí en la radio, también audiovisual, para que usted tenga y sienta que tratamos siempre de buscar lo mejor para usted. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El Facebook es una magnífica vía para estar a esta hora de la mañana, no solo conectados porque usted nos pueda escuchar o porque usted nos pueda ver, sino, sobre todo, y esto es lo más importante, que usted nos pueda hacer llegar su punto de vista, su comentario, su sugerencia, su opinión, que siempre es tan importante, su opinión que siempre es tan inteligente, su opinión que siempre es tan preocupada, su opinión que para nosotros es sumamente relevante porque permite fortalecer no solo las afirmaciones y los dichos que hacemos aquí en este modesto espacio, sino también que puede esto llegar a los debates y los intercambios que hacemos o tenemos con nuestros propios invitados. Así que usted nos puede escribir. Y si no tiene esa posibilidad, pero quiere participar del programa, quiere hacernos llegar su opinión, pues tenemos un teléfono también, WhatsApp, que está habilitado en el transcurso del programa, es decir, entre las 7 y las 9 de la mañana, para que usted pueda escribirnos y hacernos llegar su punto de vista. ¿Cuál es este número? Usted lo debe tener ya anotado, pero yo se lo repito: 997574815, 997574815. Ahí usted puede participar con nosotros. Y le voy a hacer la pregunta que pusimos en las redes ya en la madrugada del día de hoy, porque ayer ha sido un día histórico muy importante, sobre el cual voy a comentar, por supuesto, enseguida. La encuesta que pusimos es: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la votación del Pleno del Congreso con la que se desestima la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Está usted de acuerdo o no? Pónganlo en las redes para poder con eso nosotros recoger también sus opiniones y sus puntos de vista. Pues bueno, vamos a comentar lo que ha pasado el día de ayer. Ayer ha sido un día histórico. Ayer lo que se ha discutido en el Parlamento de la República no era un asunto menor, no era ni siquiera solamente el llevar a la práctica un procedimiento que está previsto en la Constitución para resolver temas graves y urgentes, temas que son trascendentes y que son determinantes para la vida del país. No era eso. Lo que ayer pasó era el intento de una agrupación política como Fuerza Popular, con los antecedentes que tiene de ser partícipe activo de lo que fue la ruptura institucional que más daño nos ha hecho en los últimos años y de la cual todavía no podemos lamentablemente salir como nos hubiera gustado, y que estaba a puertas de repetirse en una, diría yo, versión no muy diferente, alguito matizada, de repente con un poco de rubor y maquillaje, para tratar de dar la sensación de que algunas formas querían guardar, pero en el fondo el ADN fujimorista, es decir, lo que le circula por la sangre, el color naranja que digamos se ve a kilómetros, no solo en quienes están en el Congreso en su bancada, sino también quienes de
de medios de comunicación, tipo guaripoleras, tipo, digamos, grandes llamadores, habían venido sosteniendo que lo que había que hacer era sacar al presidente, en lo que claramente se constituía en un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado. Eso es lo que iba a haber el día de ayer. Pero, felizmente, no porque el presidente Kuczynski sea una persona solo desprolija, como dicen algunos, no porque el presidente Kuczynski sea una persona descuidada, no porque el señor Kuczynski haya logrado resolver todas las dudas que tenemos en torno a un comportamiento que, por cierto, llama la atención y tiene que ser profundamente investigado, no porque el señor Kuczynski de un momento para otro, para toda la gente se convirtió en el gran adalid o el gran defensor de la democracia y los derechos humanos. No, el señor Kuczynski ayer fue salvado porque en el Perú, y eso es un asunto del cual deberíamos sentirnos orgullosos, hay, digamos, una esencia democrática que en circunstancias complicadas, difíciles, cuando se advierte de la posibilidad de un riesgo mayor, de que estamos frente a una mototaxi que no tiene los frenos y no tiene ningún tipo de contención, sale y dice, basta ya, esto no puede volver a suceder, porque si bien es cierto, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no le gusta a la mayoría de la gente, como no me gusta a mí tampoco, pero eso, y respetar el plazo constitucional y no seguir al juego del fujimorismo, es lo que la gente entiende en nuestro país mayoritariamente hoy, y ojalá siga siendo así, que es inmensamente mejor a tener, digamos, a estos matones comportándose así en el Congreso y tomando el Ejecutivo para hacer aquello que es lo único que saben hacer: maltratar, actuar arbitrariamente, pasarse por encima de las reglas y las normas, crear aquellas reglas para que calcen perfecto al mandato de la dinastía que claramente Keiko Fujimori parecería ya está dejando de manejar. Y eso es lo que ayer se ha podido claramente demostrar. Yo quiero saludar y quiero resaltar no solo la posición firme que han tenido algunos parlamentarios en la defensa del sistema democrático, sin caer en el juego fujimorista, que lo que buscaba era traerse abajo el gobierno, no porque le importaba luchar contra la corrupción, como decía, no que querían dejarnos o librarnos de un presidente mentiroso, no. Lo que querían era tumbarse al presidente, un presidente débil, un presidente genuflexo con los mismos fujimoristas, un presidente que traicionó la voluntad de la gente, que en el último proceso electoral le dijo: señor, cuídeme usted la democracia. Ese presidente fue salvado ayer, porque la gente cree y está convencida que es peor el fujimorismo. Keiko Fujimori debe haber amanecido en condición de lámpara hoy día, pegada al techo, porque tenía y estaba convencida de que de todas maneras le cortaban la cabeza al presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahora el señor Kuczynski va, porque en estos días, no sé si porque le acomodaron algo atrás, levantó la carita y parecía firme frente al fujimorismo, ahora se le van a quitar ese, digamos, aditivo, y otra vez va a bajar la cabeza para someterse al fujimorismo. No. Y el presidente dijo: estamos a puertas de una dictadura, de un golpe de Estado. Yo hice mal al no seguir los consejos que me dieron algunas personas, diciendo que no me dejara pisotear por el fujimorismo, que defendiera a mi ministro de Educación, Jaime Saavedra, y que hiciera cuestión de Estado, que no dejara que el fujimorismo maltratara tanto mi gobierno. No hice caso a eso. Ahora me he dado cuenta que estas son las consecuencias. Ese es el nuevo punto de partida del presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski ahora no puede salir con su bailecito, que nada, nadita, nada, que esto de la reconciliación va a significar: señores fujimoristas, disculpen, en realidad no queríamos nosotros hacerles o generarles alguna molestia, pase usted después de usted. No, eso no puede pasar. El presidente hoy día tiene un encargo mayor y una responsabilidad más grande, porque hoy, si se le ha salvado al presidente de la República, es porque la gente le creyó en esta última vez y le dijo: yo voy a, ahora sí, guardar la democracia. Y eso no lo absuelve, señor Kuczynski, ¿eh? Eso no lo convierte a usted en santo, esto no lo convierte a usted en una persona que no tiene que explicar. Al contrario, lo que se ha decidido ayer es que esto se conduzca por una vía regular, que lo investiguen los fiscales, que vean los jueces, y que cuando usted termine su mandato, vaya usted a someterse a la decisión que los jueces tomen en relación a su caso. Y si es que tiene que ir preso, tendrá que ir preso. Si le dan otra sanción, tendrá. Y si lo absuelven,
Pues en democracia eso es lo que hay que respetar, que el presidente no vaya a entender de una manera distinta el mensaje que se le ha dado ayer. Hildebrand en sus 13, que recomiendo yo siempre, todos ustedes puedan comprar, dice: no vuelvas a traicionar. Y Hildebrand va más allá y dice: no le hagas caso a Mercedes Arauz, no hagas caso a ese aprofujimorismo en tu propio gabinete, que te va a recomendar que una vez que hiciste eso, otra vez agachas la cabeza y anda a pedir disculpas y a ver si puedes con ellos armar un gabinete de ancha base, o armar una lógica de trabajo conjunto para poder sacar adelante, comillas, el país. No. Lo que tiene que hacer el presidente es gobernar, que tome esto como una nueva elección y que le diga esta vez a todos sus colaboradores: aquí el que piensa como pensábamos antes y quiere seguir la corriente, a estos bravucones que no se van a quedar tranquilos, no se van a quedar tranquilos, que van a seguir siendo un problema serio para el gobierno. Tiene que cambiar su gabinete, tiene que poner otro primer ministro, tiene que cambiar a varios que son ministros de usted, señor Kuczynski. Pero si usted hubiera sido vacado y el señor Galarreta los hubiera convocado, por comillas, el bien del país, seguramente también hubieran aceptado. A eso los tiene que sacar. Deje de escuchar a toda esta gente que en su pequeño entorno le anda metiendo miedo, que si usted se enfrenta con el fujimorismo lo van a tratar mal. No, al contrario, cuando usted no para el fujimorismo es donde lo van a finalmente terminar arrinconando aún más. El día de ayer la gente optó por usted, optó por la democracia, optó por evitar el golpe, optó para no regresar a los 90, pero no optó, señor Kuczynski, para que usted sea lo que ha sido estos primeros meses. No vaya a tomar mal el mensaje, no vaya a creer que ahora que esto pasó, pues ahora hay que regresar al estado normal, ¿no es cierto? No, eso no, usted tiene que cambiar, y lo primero que tiene que hacer es deshacerse, políticamente digo, de su entorno, de gente que le ha hecho muchísimo daño y que le ha hecho creer cosas que finalmente lo han conducido al escenario que ayer casi se materializa y consuma un golpe de Estado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, Keiko Fujimori debe estar aterrada, debe estar desesperada, debe estar, no habrá podido dormir ayer, porque creían que se la llevaban fácil. Mi respeto a todas las agrupaciones democráticas que, inclusive en algunos casos, votaron partido. Acción Popular, Johnny Lescano y sus colegas que votaron a favor de o en contra de la vacancia, o se abstuvieron, mejor dicho, se abstuvieron, no solo por cómo votaron, sino también cómo actuaron en la discusión del Pleno, encarándole al fujimorismo lo que realmente eran. Al margen de discrepancias con el APRA, Jorge Castillo y Luciana León optaron y prefirieron por la democracia, a terminar siendo un anexo del fujimorismo, como claramente son Mulder y Velázquez Quesquén, o Velázquez Queiquén, o Velázquez teníamos Queiquén, ¿no es cierto? Entonces ellos votaron y dice que van a disciplinar a Jorge Castillo y a Luciana León. O sea, García también perdió ayer, porque esta era la movida de Alan García, pero dentro de su propia bancada hay gente que le dijo no. Una vergüenza lo del Frente Amplio, vergüenza. El señor Marco Arana, que ayer se puso aquí medio molesto, que por qué me dices eso, que todavía no hemos tomado la decisión, que qué te pasa, que muchos me han atacado. Vergüenza. Votaron con los fujimoristas para alentar un golpe que felizmente no se dio. Y bien, porque se han desenmascarado, y ahora con qué autoridad moral van a venir a hablar de la lucha contra la corrupción, cuando fueron casi los únicos que votaron con el fujimorismo. Y dentro del fujimorismo, y esto es una historia que a Keiko Fujimori seguramente le va a traer migraña y dolor de cabeza durante varias semanas, es lo que ha pasado en su propia agrupación. No solo Kenji Fujimori votó, digamos, o se abstuvo de votar en este caso, sino que con él votaron 9 más. 10 fujimoristas le dijeron a Keiko Fujimori: ¿sabe qué, señora? Usted ya no manda en nuestra conciencia en algunos temas, porque nosotros creemos que esto no debe ir. De repente ustedes pueden decir, sí, de repente esa no ha sido la reflexión, sí puede ser,
De repente la reflexión es mucho más pragmática. De repente es porque le han ofrecido el indulto a Fujimori y Kenji, como prueba de amor, ha dicho yo te doy 10. Y con 10 destrozó la intención de los fujimoristas. ¿Qué van a hacer? Ayer el señor Miki Torres le reclamaba a Kenji Fujimori, le decía que ya va a ver por hacer esto. Becerril, digamos, haciendo su papel, se puso en modo desalojador, porque ellos tienen un chip atrás: modo sumisión, modo ataque, modo desalojador. Tiene 3, ¿no? Un botón que tiene 3 etapas. Entonces ayer fue y trató de convencer, asustar a Kenji Fujimori. No lo asustó, votaron 10. Si no hubieran sido por esos 10, no se podía detener la vacancia. Porque hicieron, ¿cuánto votó Carlito? 78. Si votaban 79. O sea, si votaban esos 10, pasaban de todas maneras. Entonces yo lo que sugiero es que esos 10, que no sé si los quieran votar, porque son 10, porque son 10. No sé si los quieran votar, van a tratar de mantenerlos seguramente, pero si esos 10 se fueran, yo lo que recomiendo es que esos 10 salgan y que los 10 del Frente Amplio entren ahí, y así se completa otra vez la barra brava del fujimorismo. Eso es lo que ha pasado el día de ayer. Yo, la verdad, no defiendo a Pedro Pablo Kuczynski, pero Pablo Kuczynski me parece que hasta ahora ha decepcionado, ha traicionado, que ojalá este discurso, esta posición que expresó por estos días, defensa de la democracia, que se dio cuenta de lo que son los fujimoristas, no haya sido solo teleprompter y no haya sido solo ensayo tras ensayo para que le salga bien, poniéndose la mano al pechito, mirando así, diciendo que pide culpas. Él no puede volver a engañar al país, no puede volver a engañar al país, y tampoco ponga a otra gente como los que ha tenido al lado, que pueden ser sus amigos, al señor Luna, por ejemplo. La señora Arauz creo que no es para este momento. Al señor Olaichea, por favor, que vaya al Congreso, y que ahí, digamos, hasta por la física cercanía que tiene con el fujimorismo, seguramente que siga caminándose en esa línea, pero haga un nuevo gabinete, y no ponga a aquellos que parecería que están en una onda de defender la democracia, pero digamos son tan flexibles y son como plastilina que uno los puede moldear como uno quiere. A esos tampoco lo ponga. Ponga a alguien firme, ponga a alguien como Alberto Borea. ¿Qué tal papel que cumplió ayer, no, Carlitos? ¿Lo viste? No vimos todo, ¿no? Pues se jugó un papelón. Ahora, no sé si los fujimoristas o el Congreso en general muchos lo hayan entendido, no sé, no importa, pero él defendió la democracia. Ponga a Tito Borea, llame a Pedro Cateriano, a ver, convoque a esa gente. ¿Para qué? Para que los fujimoristas sientan el mensaje y no vuelvan a comportarse como se comportan hasta ahora, se han comportado hasta ahora, y gobiernen. Eso no quiere decir que se pelee por gusto con los fujimoristas, uno tiene que ser bonzo tampoco en política, pero sí defienda lo fundamental, defienda lo esencial. Gobierne. Ayer ha perdido el disolver y ha ganado el gobernar en democracia, y usted tiene la oportunidad de hacerlo. Pero repasemos un poquito qué cosa pasó el día de ayer. Quiero saludar también a mis colegas y amigos aquí, Carlos Yancul, mi productor, por supuesto, Emanuel Rojas, que está aquí todas las mañanas y está de santo. Él nació el 25 de diciembre, ¿no es cierto? El 25, pero lo saludo hoy día, pues me dice, no, todavía el 25 me saludas, pero vamos a estar nosotros cantando villancicos ese día, no vamos a venir al programa, por eso te saludo adelantado. Luis Arrece, mi colega acá también, está con nosotros, y hoy día tengo una visita especial. Mi hija linda ha venido conmigo, está conmigo aquí, pero no la puedes enfocar porque ella no quiere salir por las redes. Entonces, buenos días a todos. Vamos a repasar un poquito qué pasó ayer, vamos a entrar entre lo de fondo y lo anecdótico también, porque hay muchas de las cosas que ayer se expresaron en el Parlamento que demuestran no solo la catadura moral de alguna gente que debería más bien buscar que la tierra se los trague, que tienen un tremendo rabo de paja, ¿no es cierto?, que necesita un container para que lo puedan llevar, y se daban el lujo ayer de hablar de moralidad, y eso no se lo podemos permitir. No. Y Borea ayer estuvo muy bien y se los dijo en su cara. ¿Por qué no comenzamos escuchando un poquito a Borea? Porque, digamos, creo yo, ahí hubieron reflexiones muy importantes y profundas sobre el sistema democrático. Vamos a hablar sobre cuando Borea recuerda lo que pasó en el fujimorismo,
Y miren cómo se los dice a los propios fujimoristas en su cara, cosa que Pedro Pablo Kuczynski hasta hace 3 días tenía miedo de hacer. Temblaba, así, tenía miedo, las piernas le hacían así, ¿no? Parecía que estaba surfeando. Ya, vamos a escuchar a Alberto Borea en una magistral presentación en el Congreso que ha terminado siendo una clase de derecho constitucional y de política que me parece todos deberían volver a escuchar. Vamos a escuchar qué dijo Borea en su alegato el día de ayer para defender al presidente de la República. ¿Quién no se acuerda de que a pesar de que se decía en ese momento que había separación de poderes, había un ministerio público que estaba manejado por la voluntad del Ejecutivo a través de un personaje que se llamaba Blancanélida Colán, de tristísima recordación? ¿Quién no se acuerda que en el Poder Judicial las sentencias no se dictaban en el Palacio de Justicia, sino que había que irse al CIN a conversar con Vladimiro Montesinos, y él llamaba a Lipio Montes de Oca o a los jueces de la época y les decía: esto es lo que tú tienes que firmar porque esto es lo que le conviene al país? ¿Recuerdan ustedes? Todos lo recordamos. Ajá, todos recordamos esa época que ayer, presidente, no fue por usted, fue para no regresar a esas épocas. Y si hay algunos fujimoristas que son jóvenes, de repente buena voluntad, que no se acuerdan, que no sabían, que, digamos, la verdad estaban en esos tiempos abocados a otras tareas, pregúntenle a Luz Salgado, ella sabe. No, les puede inclusive hacer un tour por la salita del CIN, le puede hacer un tour por la escuelita, le puede decir: aquí es donde Montesinos daba las instrucciones. Eso es lo que la gente dijo que no. Señor Kuczynski, no es que le ha dicho: usted es inocente, usted es el gran presidente, usted no es lobista. Eso no lo ha dicho, ¿ah? Cuidado. Usted tiene que demostrar que es presidente, que no es Westfield, que no es First Capital, que no es... Eso tiene que demostrar, pero lo tiene que hacer en los hechos. Ya no más palabras, ya no más golpes de pecho, no. Hacer, gobernar, eso es lo que usted tiene que hacer. Ese es el mensaje el día de ayer en el Congreso de la República. Pero vamos a seguir escuchando qué pasó en el Congreso de la República. Ahora, aquí sí vamos a entrar ya. Si bien es cierto, alguien puede haber borrado en su memoria, que debo borrar lo que pasó en los 90, pero aquí ya lo que dijo Borea, mencionando a dijo: vamos a hacer un poco de trapecismo intelectual. Ya yo creo que ahí ya varios congresistas de todas las bancadas se asustaron y tuvieron miedo de lo que eso pueda significar. Y recordó el señor Borea, o hizo algunas citas el señor Borea para explicar qué cosa era lo que estaba en juego: Estado de Derecho, democracia, ¿no es cierto?, participación ciudadana, legitimidad, voto popular, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y lo dijo de esta manera, y salieron tremendos memes, han salido el día de ayer, porque la gente, seguramente mayoría, o no sabía de qué estaba hablando Borea, o inmediatamente todos se pusieron en el celular a buscar en el Google de qué se trataba. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su defensa Alberto Borea el día de ayer. Un filósofo francés, él se llama Raymond Aron, o se llamaba Raymond Aron, y decía: la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones. Ese es el principio que se llama la separación de poderes. Y Montesquieu, el barón de Montesquieu, que escribía precisamente respecto a esto en su famoso libro del espíritu de las leyes, nos señala esta frase: todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los 3 poderes. Y como decía Terencio y embelleciera Vallejo en esa famosa frase: nada de lo que es humano nos puede ser extraño, quien tiene todo el poder trata sin ninguna duda de seguir ejerciéndolo y de seguir agrandándolo. Ahora, ayer varios en el Congreso, yo veía que no sabían de qué estaba hablando Montesquieu, ¿no es cierto?, Terencio, Vallejo, y cuando dijo Condorito dijeron: ah, Condorito, ese sí lo conozco, ese sí lo conoce, no sé, ese filósofo sí lo conoce. Pero, digamos, ahí había una explicación. Lo que en esencia ayer se discutía era no que el señor Kuczynski sea el mejor presidente, o que haya actuado bien, o que no esté vinculado a un hecho que puede ser lícito. No, ayer lo que se dijo es:
¿Se puede sacar a un presidente solo porque una señora como Keiko Fujimori tiene una bancada dura en el Congreso y no le gustó que el presidente ganara y ahora quiere ella gobernar por vías ilegítimas? Eso era lo que se discutía ayer y la gente dijo no, y Alberto Borea estuvo muy bien, brillante. Ahora hay que decir, Alberto Borea estuvo aquí el viernes pasado, tuvo mucha acogida su punto de vista, la gente le gustó y hasta donde entiendo, me atrevería a decir, después de haber escuchado, lo trataron de convencer para que hiciera defensa y creo que lo hizo bien. Ojalá podamos contactarnos con él en un ratito. Como ha sido un día muy importante ayer, Carlitos, me vas a dejar hablar un poquito más, ¿no es cierto? ¿Puedo hablar un poquito más? ¿O me vas a dar como a la reta 4 minutitos nomás? ¿Sigo o no? Sigo. Carlitos Yancul es mi productor, pero si me dice que me calle, me tengo que callar. Ya, bueno, voy a seguir. Son las 7:29 de la mañana. Pero esto que ayer se discutía, que es muy importante, pero presidente, yo estoy recogiendo lo que fue el debate y fue la presentación sobre todo de Borea. Pero ojo, usted, no, ayer ya celebró, sus ministros fueron... Mire, esos ministros que hasta ayer seguramente se morían de miedo, no por defender a PPK, porque si no algunos se quedan sin trabajo, se desestabilizaba todo. Esos ayer fueron a saludarlo, dijeron, viva, hemos ganado. No, usted no ha ganado, presidente. Lo que ha ganado en el Perú es la decencia, lo que ha ganado en el Perú es la voluntad de cambio. Lo que ha ganado en el Perú es la nueva oportunidad que usted tiene. Ahora, si usted la desaprovecha y hace lo mismo que hizo hasta ahora, ya después no solo nadie le va a creer, sino nadie, absolutamente nadie, le va a creer. Entonces, pero frente a esto que Borea decía el día de ayer sobre los autores, de la democracia, de la legitimidad, del Estado de Derecho, de la política, en fin, de la deliberación en democracia, de la administración, ¿no es cierto?, de los apetitos, en fin, ¿cómo fue respondida? Fue respondida por una fujimorista de convicción. Yo pensé que era una fujimorista de conveniencia para ganar, pero es de convicción. ¿Y qué cosa es lo que pasó el día de ayer? La señora Vilcatoma así respondió, o así, además, haciendo un papel penoso. Y de verdad creo que hay que pedir disculpas, porque nos puede no gustar los chilenos, nos puede parecer una u otra cosa, pero una congresista de la República no puede actuar y decir las barbaridades que dijo la señora ayer en el hemiciclo. Y vamos a escuchar qué cosa dijo ¿Qué tenemos, Carlitos? ¿Voy con esto? ¿O estamos con...? Vamos con mejor, antes decía la señora Vilcatoma, vamos a dejar a nuestros oyentes esperando un ratito ahí para que escuchen qué cosa es lo que dijo ella el día de ayer. Pero si yo creo, ayer han pasado varias cosas, pero yo quiero resaltar algunas que ya he mencionado, pero quiero a propósito de que vamos a tener esta entrevista. Creo que ayer ha ganado la democracia, creo que se habilita una nueva oportunidad para el presidente de la República. Ayer lo que la gente ha dicho, yo prefiero un presidente que nos debe explicaciones a el inicio de una dictadura, para que vean la valoración que la gente tiene del Estado de Derecho y la democracia. Esto no es poca cosa, es muy importante. Así como el fujimorismo tiene en el ADN el autoritarismo, la mayoría de la gente del Perú tiene la democracia como el sistema, a veces complicado, complejo, a veces todavía insuficiente, pero central para ejercer libertades. Y ayer pasó eso, y hubieron, digamos, varias muestras de defensa del sistema democrático que yo en particular, que a mí en particular me sorprendieron por los votos que algunos pensé iban a dar a favor de esta arremetida fujimorista. Pero el otro elemento es que a una de las personas que creo PPK le tiene que agradecer es Alberto Borea. Ayer no solo dio una clase, sino que encaró al fujimorismo y le dijo lo que tenía que, lo que el presidente nunca les quiso decir, se los dijo, y fue, sí, prolijo Borea, ¿no es cierto? Y lo hizo bien, y miren lo que ha conseguido. Doctor Alberto Borea, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias. Felicitaciones, ¿ah? Ahora, lo que no puedo garantizarle, sí que sí hizo un buen trabajo, pero sí el 50% lo hayan entendido en alguna de sus citas, ¿ah? Yo creo que hasta ahora están en el Google buscando quién era Montesquieu. Pero eso es relativo, eso es relativo. Sí, de verdad, yo creo que todo lo que estás tú diciendo es verdad. He querido llamarte porque IDL... ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando.
Sí, lo que pasa es que tengo el celular y a veces se interrumpe un poco la señal. IDL siempre ha sido una tribuna en la libertad. Y tú, un periodista que nunca ha dado su brazo a torcer. Entonces, en este momento de reflexión, de júbilo, por cierto, en cierta medida, por lo que tú dices, pero de reflexión, quería llamarte solo para decirte gracias por todo. No, muchísimas gracias a usted, doctor Borea. De verdad que hizo un papel extraordinario, lo hizo con la convicción que había que hacerlo y lo hizo, creo yo, y en esa presentación mucha gente se animó a decir, no, lo que está en juego acá no es el presidente que tiene que rendir cuentas, como usted dijo, sino es, digamos, defender el sistema democrático. Yo le agradezco muchísimo a nombre de mucha gente que vio eso y siguió eso. No, yo de verdad te digo, quiero felicitar a los jóvenes periodistas. Sí, tenemos un problema con la comunicación, pero con viejas costumbres, fueron incluso a increparles que no votaran disciplinadamente cuando se trata de una decisión sobre la moral de la gente y la incapacitación moral de una persona. Que PPK tiene que enrumbarse sin ninguna duda. Hemos hablado de los problemas de su gobierno N veces, pero lo que te quiero decir es que quiero felicitarlos a ellos, a Luciana León, a Jorge del Castillo, que ha demostrado, como decía Aya de la Torre, que hay que ser capitán de acorazado cuando uno está en un partido de tanta tradición y no capitán de chalupa, porque la verdad, o de botecito, ¿no es verdad? Y creo realmente que ha habido personas, Johnny Lescano ayer se ha empinado sobre las circunstancias, igual que el mundo del águila. O sea, mira, creo que todos tienen una ¿cómo te puedo decir? Una parte importante, no en la victoria de PPK, que por cierto también ha sido de él, pero fundamentalmente en la victoria de lo que tú acabas de señalar, la democracia. El Perú tiene en su ADN la democracia. Sí. Gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor Alberto Borea. Vamos a después conversar más en detalle en otro programa, seguramente con su presencia aquí, pero de verdad que creo que ha cumplido un papel fundamental que ha sido determinante para convencer a algunos sectores de lo que realmente estaba en juego. Muchísimas gracias. Alberto Borea ha conversado brevemente con nosotros esta mañana, yo lo voy a invitar otro día, y mucha gente me lo pide y él lo sabe, y yo cada vez que se puede lo invito porque su punto de vista no solo son francos, abiertos, sino sumamente comprometidos con lo que esencialmente todos deberíamos defender. Podemos discrepar, podemos pensar distinto en todo, ese no es el asunto que nos debe llevar a irnos por las circunstancias, la coyuntura, por lo irrelevante, por lo periférico, por lo que no es sustantivo. Pero cuando eso hace mucha bulla y en esa bulla se quiere solapar algo que es un golpe más fuerte, algo que es superior, ahí es donde todos tenemos, al margen de nuestras discrepancias, decir, nuestras discrepancias no podrían existir en un Estado autoritario. ¿Por qué? Porque seríamos perseguidos. Por eso es que la democracia es fundamental con todos sus problemas. Ahí está Alberto Borea conversando con nosotros. Son las 7:36, pero la gente me pide, ¿qué dijo Vilcatoma? ¿Cómo respondió a Montesquieu? ¿Cómo respondió a Aristóteles? ¿Cómo respondió a todos ellos? De esta manera, vamos a escuchar a la señora pidiendo disculpas, por supuesto, a todas las personas que de nuestro país vecino de Chile se hayan sentido ofendidas por las cosas que ella dijo, que me parecen la verdad, por un lado, digamos, innecesarias, impertinentes, inoportunas, pero sobre todo irresponsables. Pero vamos a escuchar cómo la brillantez de Borea fue respondida por, ¿qué digo? ¿Cómo lo llamo? No puedo decir. Además está mi hijita, no puedo decir lo que estoy pensando porque es muy temprano, pero vamos a escuchar a la señora Jenny Vilcatoma. ¿Pero qué ha tenido que hacer el presidente? ¿Humillarnos como nación ante un chileno, ante un pobre diablo que estuvo sentado ahí en el palco presidencial mirándonos la cara a todos, mientras se enriquecía de las rutas de Lima? Debido a procesos, señores, y atajó a su abogado, y su abogado no pudo defenderlo, no pudo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito, y Condorito, señores, es chileno, es chileno, es chileno. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio? Ese es el tótem fujimorista, el sumum, el fujimorismo superlativo, el ya no ya del fujimorismo. ¿Ah? Miren ustedes, así respondía.
Eso es lo que ayer se ha combatido. Y porque la gente ya está harta de la demagogia, de esto de que se vayan todos. Cuando el que se vayan todos significa, o significaba el día de ayer, que se vaya el presidente, que se vayan los vicepresidentes, que el señor Galarreta gobierne, que haga lo que el fujimorismo sabe hacer, es decir, tomar todos los poderes, administrar las cosas de tal manera que Keiko Fujimori no pierda en una elección porque ha perdido 2 veces, y eso es lo que ha pasado. Por eso es que el gran pleito ahora, no solo, digamos, es seguramente el sinsabor de haber perdido políticamente en la votación, sino, como lo expresaba ayer Miki Torres, ¿no es cierto?, frente a Kenji Fujimori, lo que van a hacer para administrar esa disidencia que empezó a mostrarse ya dentro del fujimorismo. No eran 20, de repente no son 23, como se decía, pero con 10 ayer Kenji Fujimori se bajó la pretensión golpista del fujimorismo. Ahora, esto hace santo a Kenji Fujimori, esto es para aplaudir a Alberto Fujimori, que dicen, pidió a esta gente que votara en ese sentido. No. Y si eso ha sido a cambio del indulto, habrá que discutirlo de esa perspectiva. Vamos a ver, a mí me dicen que por ahí han habido conversaciones en ese sentido. Pero el hecho es que hoy día, en términos prácticos, concretos, reales, el problema para Keiko ya no está solo afuera, sino centralmente adentro. ¿Y cómo van a hacer? Eso es lo que felizmente nosotros ya no tenemos que pensar, que piensen ellos, que es un ejercicio que no han sabido hacer durante todo este tiempo, porque es un verbo que no saben conjugar. Ellos no saben el verbo reflexionar, no usan el verbo pensar, no saben cómo se conjuga ese verbo. Por eso que actúan de la manera como ayer ha pasado. ¿Y ayer qué ha pasado? ¿No? Es como el matón en el colegio, que te hace bullying, te pega, te fastidia. Entonces tú crees que al día siguiente vas calladito, le sonríes, te va a dejar de pegar. Te pega, te fastidia, te golpea, te hace bullying. Al tercer día tú vas y le llevas una manzanita, le dices, mira, te he traído chocolatito, manzanita, creyendo que el que pega, golpea, se va a calmar. No, abusa más, porque sabe que tú eres débil. Al cuarto día te vas y tú le dices, ¿qué te pasa? ¿Con qué crees que te estás metiendo? Lo cuadras, lo paras, el otro dice, ya, entonces con este no me voy a meter porque también sabe responder. Entonces Kuczynski tiene que actuar así. No digo que se pelee por gusto, no digo que vaya a generar incidentes en políticas que pueden ser innecesarios y irrelevantes. Tiene que en lo sustantivo decirle a estos que van a seguir en esa lógica, porque digamos quien tiene eso en el ADN no cambia de un día para otro, no cambia de un día para otro, y esos han tenido años para cambiar y no han querido cambiar, pero hay que pararse bien. Además, digamos, una de las cosas que a estas horas me hace sentir tranquilo es que el Perú cree en la democracia. ¿Qué van a decir, digamos, esos intérpretes del fujimorismo en los medios de comunicación que entusiastas hablan y decían, ya que se vaya este desgraciado, que se va? Porque en el fondo querían que sus amigos fujimoristas gobiernen. ¿Qué pueden estar diciendo? Eso que les será un micrófonos y que en términos de contenido no tienen más allá de ese trabajador que a veces pasa por las calles gritando fierro, catre, botella. ¿Qué más? ¿Qué estarán diciendo? Quiero verle la cara a esos que querían aprovechar esta circunstancia para hacer un desbarajuste tal donde ellos puedan sacarle provecho. Son las 7:42 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos a un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a tener un programa interesante. Se va a venir Alonso Segura, que fue ministro de Economía. Va a conversar con nosotros un ratito y vamos a hablar sobre los temas, por cierto, económicos, también políticos, por supuesto. Va a venir Lourdes Flores, vamos a seguir llamando a quienes han tenido que ver con esto que ayer se ha producido en el Parlamento de la República. Y Carlito, para que el presidente no crea que esto es cheque en blanco, tenemos el basta de corrupción. ¿Sí? ¿Lo buscamos? Emanuel, ¿lo tenemos? No. Ubícalo y lo ponemos, porque el mensaje sigue siendo el mismo, ¿ah? ¿Estos qué cosa querían? Provocar un golpe para tapar las investigaciones que hay contra ellos y contra sus aliados, que son los apristas. Pero nosotros creemos que el mensaje a PPK sigue siendo que hay que parar la corrupción. Si él dice que no está metido en lo que se le imputa, él tiene que demostrarlo en lo que corresponde, en el ámbito que corresponda. No es cheque en blanco. Y lo que se tiene que hacer es defender al Ministerio Público, porque ahora van a buscar ir contra, ya quieren tomar el Consejo de la Magistratura, por ahí van a ir. Entonces nosotros lo que hay que decirles es, basta ya de corrupción.
Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó y de nuevo está la institución en una nueva versión. Quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos quiénes son y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control, con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón, y de nuevo en esta elección, nos pegamos en una confusión. Nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Soy Glatzer Tuesta y espero que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el sincero deseo del programa No hay Derecho de IDR Radio, que se transmite de 7 a 9 de la mañana todos los días aquí en RBC Radio. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:47 de la mañana. Quiero, como dicen nuestros amigos en las redes, que son felizmente muchos los que nos siguen y nos escriben permanentemente, quiero resaltar lo que ha pasado en estos días y el papel que han cumplido otras personas también en el ámbito de la política. Creo que Pedro Cateriano ha sido central en este desenlace también. Uno cuando lo veía, y aquí vino varias veces las últimas semanas, porque no solo creo que tenía claridad mediana en torno a la vocación y voluntad fujimorista de traerse abajo al gobierno, sino que como veía la inacción del gobierno, él empezó a hacer lo que el gobierno se resistía a hacer. Pedro Cateriano no solo planteó la discusión en los términos que correspondía, sino activó, por ejemplo, el papel y la presencia de la OEA en el Perú. Y después Kuczynski, movido por lo que ya Pedro Cateriano había generado y producido a nivel de la opinión pública, es que se animó, y no sé si muy alentado, no sé si muy entusiasmado, o no sé si digamos sugerido con validad esta actitud por el señor Ricardo Luna, que a toda luz saben ustedes, fue embajador en la época de que Fujimori era presidente de la República y estuvo desde el 92 hasta casi cuando Fujimori salió el año 2000. Entonces,
y es muy amigo del presidente. Entonces lo que pasó es que Luna le decía, no, mira, por ahí no va la cosa, y Cateriano cumplió un papel central, digamos, se batió en distintos escenarios y logró plantear las cosas como correspondía. Creo que hay otras personas y periodistas también que hay que resaltar su papel. Rosa María Palacios, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se paró, se plantó bien y planteó algunas salidas alternativas. Uno podía, como yo, matizar algunas de las cosas que planteaba ella como escenarios, pero creo que también cumplió un papel fundamental. Gustavo Gorriti, que planteó con claridad, no solo, digamos, cuando conversaba con nosotros aquí en el programa, sino en el artículo que escribe en la revista Caretas en el último número, donde descifra, plantea, explicita con mucha nitidez lo que eran las intenciones del Fujimori y lo que podía pasar. Entonces, creo que hay que resaltar y levantar la actitud y el trabajo de esta gente honorable que sabe perfectamente que todo puede ser parte de la liberación y de las diferencias y los matices que en democracia tienen que existir. Uno no tiene por qué pensar igual necesariamente a los otros. Eso es la democracia. Pero digamos, al margen de esas diferencias, yo digo, siempre que en riesgo está la democracia, todos tenemos que buscar defenderla. Y una de las cosas que ha motivado, por supuesto, la reacción fujimorista, que, miren ustedes, la irresponsabilidad llevó al país al borde de un golpe de Estado, es esto. Y es que hoy día hay una entrevista muy interesante que le hace el semanario justamente Hildebrand en sus 13, Rebeca Diz, al fiscal José Domingo Pérez. Es el fiscal que, entre otros casos, lleva el caso de Fuerza Popular y los aportes que la Fiscalía ha entendido son ilegales y irregulares recibieron ellos en las últimas campañas electorales. Y entonces, Keiko Fujimori y Fuerza Popular no están comprometidas como Humala, que ya está preso. Yo diría que este es un caso mucho más grave, porque las cosas que se están encontrando parecería que son de una dimensión inmensamente mayor. Y Keiko Fujimori hasta ahora la ha pasado bien, ella sí quiere debido proceso, ella cuando no quiere ir donde el fiscal simplemente posterga, ella quería en 5 días traerse abajo un presidente. Por sanear o resolver el problema de corrupción, no, para, como no puede, porque no tiene la razón seguramente en algunos casos, salvarse o librar a su agrupación de algunos cuestionamientos que tiene el Ministerio Público y no puede manejar a los fiscales y no tiene a Blancanelli de Colán en el Ministerio Público, sino tiene a Pablo Sánchez, entonces ¿qué hace? Dice desde la política, entonces pone a su barra brava a asustar y estos cada vez asustan menos. Ayer que pensaban la tenían ya ganada, han perdido. ¿Y por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Dice José Domingo Pérez. Barata va a hablar y da cuenta de la gravedad de los hechos que no solo se le imputan a Fuerza Popular, sino que ellos están avanzando, por cierto, en la probanza, que es fundamental cuando se tiene que determinar la responsabilidad de un acto concreto. Por eso es que los fujimoristas, los apristas y otros, que cuando otros caían en desgracia, cuando le pasó a Ollantumala, cuando le pasó a Nadine, cuando le pasaba a ellos, aplaudían y decían qué bien, esos corruptos desgraciados deberían estar ya de una vez condenados. Eso es ahora, cuando la justicia le pisa la base del pantalón, entonces empiezan a asustar. Y como no asustan, entonces buscan dar golpe de Estado. Y como no pueden dar golpe de Estado, ¿creen ustedes que se van a quedar tranquilos? Algo va a en adelante suceder. Pero ahora, como digo, el enemigo de los futbolistas no solo está afuera, sino está dentro. ¿Cómo van a administrar eso? Ese es el tema que habrá que ver qué desenlace tiene los próximos días. ¿Qué cosa hay que hacer ahora? 2 cosas. Exigirle al presidente que no baje la cabeza y tenga la actitud vergonzosa en algunos casos que ha tenido, digamos, sometiéndose al fujimorismo, y por otro lado defender la institucionalidad, que significa defender al Ministerio Público y al Poder Judicial de todos los embates que seguramente van a seguir intentando dar o tener para evitar que las investigaciones se puedan profundizar. Son las 7:51 de la mañana. Estamos comunicados vía telefónica con el congresista Gilbert Violeta, que es de la agrupación Peruanos por el Cambio, pero que además es presidente del partido de gobierno, que ayer tuvo un importante papel en el debate y que finalmente
digamos, bajo el argumento, y ojalá el juramento y el compromiso del presidente de que lo que ha pasado ayer es defender la democracia y que él la va a defender con más interés de aquí en adelante, pues evitó un golpe de Estado que claramente quería hacer el fujimorismo. Señor Gilbert Violeta, congresista, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Muy amable, gracias por contestar. Yo creo que hay varias cosas que quedan pendientes. Creo que lo que ha pasado ayer en el Parlamento es un claro mensaje, yo creo que de la ciudadanía, fundamentalmente a la clase política y por qué no, a la mayoría fujimorista, pero también creo que si bien se ha logrado evitar que se produzca este atropello contra el presidente de la República, tenemos todavía pendiente la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y este caso referido a los magistrados del Tribunal Constitucional, que en algún momento tiene que ser visto por el Pleno. En consecuencia, creo que siguiendo un poco esta lógica, si algo podría ser de contribución, ayuda en el país en esta construcción de un nuevo espacio de diálogo y de gobernabilidad, sería evitar que estas cosas también ocurran, ¿no? Sí, pero digamos, efectivamente esto, como ustedes lo planteaban ayer en el debate, no solo tiene que ver con el intento del fujimorismo de traer a un presidente, sino que se ha dado en el marco o en un contexto en el que hay claras amenazas a otras instituciones, y creo que por ahí hacer. Pero ¿cuál va a ser la actitud del gobierno y del presidente ahora? Yo quisiera que usted, como presidente del partido, nos pueda dar algunas interpretaciones, porque los primeros mensajes después de que ha sucedido eso, han sido más bien de reconciliación, de diálogo y de unidad, principios con los que yo por supuesto estoy plenamente de acuerdo, pero en circunstancias de esta naturaleza, la verdad me gustaría interpretar qué cosa es lo que significa eso para el gobierno, porque el presidente, antes de que pasara lo de ayer, salió en 3 oportunidades a decir que había un intento de golpe de Estado, que la democracia estaba en riesgo, que cometió errores al no recibir los consejos de aquellos que le decían ese fujimorismo va a querer llevar al extremo las cosas y te puede terminar meter en problemas. ¿Qué significa en ese contexto el mensaje que dio el presidente después a través de sus redes? Mira, creo que el presidente tiene que ser responsable y consecuente con las circunstancias que se vivió en los últimos días, que es obviamente, me parece a mí un intento desesperado y hasta nervioso de parte de la mayoría parlamentaria en relación a un intento de vacancia que no tenía mayor sustento, pero también tiene que ser responsable con crear un clima de gobernabilidad que sea sostenible para el futuro. Uno de los problemas que hemos tenido un poco desde el inicio de este gobierno es que no hemos podido desarrollar digamos un diálogo sostenido con distintas fuerzas democráticas para tener mejor gobernabilidad. Yo creo que ese es el tema de fondo en este asunto. Y eso pasa, me parece, entre otras cosas, seguro que vamos a entrar en una discusión más profunda sobre esto en el gobierno, pero ensayando un poco una teoría personal, creo que pasa por desarrollar una mejor política de aliados. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, lo hemos dicho siempre, Alianza para el Progreso, el mismo Acción Popular, el Frente Amplio, en fin, o Nuevo Perú, más bien, son organizaciones con las que uno puede tener alguna diferencia, pero claramente en la medida de que somos minorías parlamentarias, necesitamos tener una agenda en común que nos permita avanzar más o menos coordinadamente. El problema es que cuando nos encerramos un poco en las tomas de decisiones hacia adentro, y el partido de gobierno se aleja un poco de hacer trabajo de coordinación política, creo que nos terminamos generando estos faltas de comunicación que terminan generando expresión política y al final se producen crisis. Crisis ya sean por lados ministeriales, gabinetes, o también como ahora en este caso extremo cuando se produjo el caso del presidente de la República, ¿no? Porque recordemos que llegaron a firmar 94 congresistas el pedido de vacancia y claro, nosotros hemos tenido que hacer un trabajo muy intenso explicando, claro, una cosa es
pedir que vaya el presidente a explicar, otra cosa es firmar una vacancia. De acuerdo. Ahora, pero congresista Violeta, digamos, de esa perspectiva, ¿son conscientes en el partido de gobierno y en el gobierno que así como ganaron la elección del 2016, no porque eran los mejores, sino porque lo que se quería era evitar que el fujimorismo llegara al poder, el día de ayer no es que han evitado que el presidente sea vacado porque creen que estaba haciendo bien las cosas, sino porque le están dando una segunda oportunidad para no volver a hacer lo que hizo los 15 primeros meses? Mira, Glotzer, yo creo que se logró evitar la vacancia, entre otras cosas, porque el procedimiento era sumamente irregular y porque habían condiciones que yo creo que dejaba duda a todo el mundo sobre si la decisión que se quería tomar no era acaso peor que lo que se quería corregir. Ahora, por supuesto que eso, digamos, se ha evitado y no tiene que quedar ahí, en el sentido de que hay medidas que se tienen que adoptar. Creo que hay un liderazgo que en este momento se tiene que reafirmar por parte del presidente y acciones específicas para una suerte de giro de política de gobierno. Ajá. En el sentido de que claro que el presidente tiene que hacer primero una convocatoria a algunas fuerzas democráticas, tiene que conversar, tiene que hacer que el gobierno se sienta que está girando y reafirmar cosas. Creo que esta crisis nos deja muchísimas lecciones y varias cosas que corregir. Probablemente una de las cosas que tenga que hacer el gobierno, por ejemplo, es profundizar reformas políticas en el país. Claro, pero digamos, no va a ser tan fácil, porque no van a saltar. Si a los fujimoristas les ha costado como un año reconocer que el presidente ganó, yo creo que librarse de lo que ha sido el golpe que han sufrido ayer ellos va a tomar un tiempo y su actitud va a ser beligerante, y no es que volteemos la página, sentémonos a conversar y de aquí en adelante vamos caminando de la mano. Es decir, no va a ser posible. Mi pregunta es... de que no es fácil, no creo que sea fácil, sin duda, pero creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para tratar de entendernos de alguna manera. Tengo la impresión que, verdad, hasta ahora los esfuerzos que se han hecho no han sido muy alentadores, pero tenemos que ponernos a pensar, sentarnos y conversar todos un poco para ver cómo sí se logra mejorar esa situación. No tengo una fórmula mágica en este momento como para poder decir, esta es la salida. Sí. Creo que pasa, entre otras cosas, sí, por una reafirmación de gobierno, y el gobierno tiene que sentir que hay un principio de autoridad que tiene que reforzar, y que el liderazgo del presidente Kuczynski me parece que es vital, y ese es un liderazgo que... No le voy a pedir detalle porque seguramente va a ser parte de lo que políticamente ustedes van a tener que discutir, pero le planteo, digamos, asuntos que son más bien sustanciales, que creo yo tienen que estar a la base de cualquier decisión que se tome. No se puede repetir la manera como el gobierno... Le pregunto, ¿cree usted que ha tenido el gobierno para relacionarse con el fujimorismo? Y yo se lo he dicho en varias oportunidades que hemos conversado aquí en el programa o estando en otra radio, que esa lógica de ceder, y en algunos casos, desde mi punto de vista irresponsablemente, darle al fujimorismo el peso que finalmente terminaron adquiriendo más allá de sus votos, no consiguió nada. El presidente ha hecho una reflexión, el presidente ha dicho, me equivoqué, eso no lo volverá a hacer. ¿Cuál va a ser, digamos, las características de este nuevo momento de liderazgo del presidente frente al fujimorismo? Y por otro lado, junto con eso le pregunto, ¿tendrá que reconfigurar, diría yo, sustantivamente su gabinete? Porque sobre todo algunas personas que están ahí, son las que la han venido llevando un poco bajo la lógica de buscar la reconciliación a un escenario de arrinconamiento que podía haber ayer consumado un golpe de Estado. O sea, eso lo tienen que tener clarísimo. Pero sobre esos dos temas, ¿qué piensa? Mire, primero, que la posibilidad de rehacer un gabinete, creo que la circunstancia política en general probablemente lleve a eso la situación. Yo no he conversado sobre esto con el presidente ni con la primer ministro, pero con la señora Mercedes Arauz, pero estoy seguro que algo de eso tiene que haber en un escenario inmediato. No será en estos días de fiestas, sin duda. Me imagino que en los primeros días de enero, no lo sé, estoy especulando en este punto, no he tenido todavía la oportunidad de conversar, pero digamos un poco coincido contigo en el sentido de que que probablemente se requiere, entre otras cosas, fortalecer el gabinete y cambiar un poco algunas cosas ahí. Uno. Y en segundo lugar, creo que sí es una combinación de cambio de actitud, lo que se ha visto en los últimos días
con el presidente en relación a todo este caso, pero la otra cosa, Glatzer, que creo que tiene que ver es lo que el presidente tiene que marcar, me parece, con mucha fuerza, son los temas específicamente en donde él considera que tienen que haber cambios y tener mucha firmeza en sacar adelante esos temas. Te voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, se ha discutido muchísimo la honestidad en materia de lucha contra la corrupción de parte del gobierno. Creo que uno de los temas en el que el presidente tiene que hacer particular énfasis es muy bien, ¿qué reformas necesitamos hacer? ¿Qué medidas, qué legislación o qué acciones desde el gobierno necesitamos sacar para poder dar un mensaje a la nación claramente de que ese es un gobierno comprometido en la lucha contra la corrupción y que en ese punto tenemos una posición inclaudicable? Uno. Dos, ¿qué reformas políticas tenemos que hacer? 1, 2 o 3. Y ser muy firmes. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una batalla que ha sido, aunque en algún momento hemos insistido, la hemos prácticamente abandonado, que es la reforma electoral y la reforma del sistema de justicia. No hemos entrado con fuerza a esos temas que tienen que ver, entre otras, también con la lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que hay temas que tenemos que plantear y ser muy firmes e insistentes. Creo que esos temas requieren un liderazgo desde el Ejecutivo. De acuerdo. Porque algunos de ellos tienen, no cabe duda, incidencia incluso presupuestal. Entonces tiene que haber un compromiso del Ejecutivo para sacar adelante esos temas. Sí. Congresista Jerry Oreta, con cargo a que otro día conversemos más largo, la pregunta que le quiero hacer es, la sorpresa del día de ayer ha sido que hay 10 congresistas en Fuerza Popular que, digamos, están en condición de disidentes, por lo menos sobre el episodio que se iba a consumar el día de ayer. Y eso ha hecho, digamos, que no lleguen a los votos de los fujimoristas. Claro, de repente en términos políticos ya el Frente Amplio va a ser un change, un cambio. Esos 10 van a pasar al Fujimori, los otros van a salir. Pero la pregunta es, ¿eso ha sido o va a ser a costas del indulto a Alberto Fujimori? Mira, eso es descartado y se negó ayer a primera hora, incluso corrieron ahí unos en las redes sociales unos papeles que inmediatamente el Ministerio de Justicia descartó y negó que no existían en el trámite documentario de ingreso al ministerio y que parecía pues que provenía de alguna suerte de psicosocial fujimorista que estaba desesperado por lo que estaba pasando a nivel de sus propias filas. Entonces, por ese lado, ese no es un tema este es un tema que se haya conversado. Sí nos sorprendió en general de que hubiera habido esta votación del fujimorismo. Esperábamos más bien una votación, una reflexión del Frente Amplio. Sí, nosotros hasta el final habíamos conversado insistentemente con el señor Marco Arana, con los diversos colegas, con Justiniano Apaza, con Raimundo Lapa, todas personas que siempre se habían caracterizado por la defensa de la democracia, se habían caracterizado por insistir con la reforma electoral, con una serie de temas constitucionales en las que hemos coincidido, y asumíamos que más allá de su disgusto político sobre algunas circunstancias, podíamos finalmente convencerlos de la defensa de la democracia en estas circunstancias tan difíciles. Sin embargo, fue sorprendente que el Frente Amplio, señor Arana, no se haya comprometido con no se comprometió con esta propuesta. En fin, todos tenemos la libertad para poder tomar nuestras propias decisiones. Sí, es verdad. Ellos tomaron pero creo que pero en el caso del señor Kenji Fujimori y finalmente los colegas que le terminaron siguiendo, ya no olviden que en el caso de Kenji, él ya había votado en contra de del pedido. Sí, pero ayer había 9 más, ¿no? Ayer había 9 más, todos se abstuvieron, no votaron. No, ya, de acuerdo, pero como se abstuvieron varios otros, solo ustedes votaron en contra, el resto se abstuvo todo, pero en la práctica era lo mismo. Sí, es verdad que tenía el mismo efecto legal. Sí. Lo que sí nos sorprendió porque comenzó con un voto tibio y tímido de él, y creo que lo que generó, entre otras cosas, es que a vista de todo el mundo en el Parlamento, el señor Kenji Fujimori fue increpado públicamente por algunos de sus dirigentes. Torres y Becerril, ¿no? Sí, fue increpado. Creo que ya hasta un punto de vista de verdad indignante, un congresista tenga que ser increpado de esa manera para ser prácticamente obligado a votar en un sentido. Y creo que eso más bien generó una reacción
de los otros 9. De alguno de sus colegas de solidarizarse y de expresar su incomodidad por la manera como él había sido tratado, porque finalmente cada congresista tiene derecho y la conciencia para votar libremente como en función a sus valores y sus criterios, como uno lo considere. Sí. Y no porque viene alguien de tu bancada a decirte que tiene que ser un voto en un sentido. Sí, congresista Violeta, tengo que terminar y le hago 2 preguntas muy puntuales. Una tiene que está vinculada al presidente, porque ojo, ayer el presidente no ha sido absuelto, o sea, la gente sigue teniendo dudas en torno a los temas que todavía se le imputan. Lo que ha visto es que la vía de la vacancia no era la adecuada. La fiscalía lo está citando, había reprogramado simplemente la cita. El presidente, me imagino, va a acudir. ¿Y qué piensa sobre la comisión Lavallato? El presidente debería asistir. La señora Bartra, que ha sido una de las impulsoras de la vacancia, ¿tiene la imparcialidad suficiente como para mantenerse en el cargo? ¿Consideran ustedes que ya debería dejar el cargo en esa comisión? Miren, primero, el presidente nunca se ha negado a contribuir con cualquier investigación en las materias que se le puedan cuestionar. A nivel del Ministerio Público, él mismo había anunciado días atrás que él iba a solicitar el levantamiento de su secreto bancario. Él, no es porque el fiscal se lo haya pedido, lo haya ordenado, sino porque él lo iba a solicitar. Eso como una medida precisamente de gesto y de transparencia, primero. Segundo, tampoco nunca se negó a alcanzar información y a responder las preguntas de la Comisión Lavallato en el Parlamento. Sí. La discusión era si tenía que ir presencialmente, si lo podía hacer por el tiempo. De acuerdo, pero digamos, eso en otro momento cuando él ya dijo, bueno, los voy a recibir. Pero ya no quisieron ellos. El presidente va a recibir la comisión, el presidente va a asistir al Ministerio Público. En conclusión, las investigaciones tienen que continuar efectivamente y él va a colaborar con todo lo que esté a su alcance en esta materia. Muy bien. Vamos a estar... que la comisión Lavallato tiene que ser reformada, a mí me parece que se cae un poco de maduro. Creo que lo que ha venido pasando con la comisión Lavallato tiene que corregirse. Nosotros hemos propuesto que cambie la presidencia de la comisión Lavallato. Me parece, es más, hasta me atrevería a decir que lo adecuado sería que esté no en manos de alguien que represente el fujimorismo, sino, por ejemplo, alguien como de APP, como el señor Villanueva o Marisol Espinosa, que participa en esa comisión, o incluso alguien de Acción Popular, ¿no? Víctor Andrés García de la UNDE, o Johnny Lozano, o el Mundo del Águila. Es decir, creo que para el bien de la propia ciudadanía, para el bien de la democracia y el propio Parlamento, la Comisión Lavallato debería estar en manos de personas cuyos, por lo menos, principales dirigentes no están siendo investigados por esa comisión. Muy bien, congresista Violeta, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Felices fiestas. No, muchísimas gracias, de igual modo. Tengo que ir a una pausa porque ya está con nosotros Alonso Segura, ex ministro de Economía, que ha venido para hablar sobre, digamos, los impactos en materia económica que son tan importantes y fundamentales, digamos, en un escenario como antes y, digamos, ahora como el que hemos visto se ha producido. Una pausa y regreso. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el deseo de Emanuel Rojas, ingeniero de sonido de RBC Radio 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:12 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Alonso Segura, que como ustedes saben ha sido ministro de Economía del régimen o el gobierno de Ollanta Humala. Él ha venido para hablar, claro, yo inicialmente dije vamos a hablar de los temas económicos, pero inevitablemente, y ese ha sido el problema tal vez de por qué hemos ido a la inversa en fortalecer las instituciones, que hemos tratado de la economía distanciada de la política, y cuando la política se ha ido, digamos, achicando y se ha ido envileciendo, entonces la economía se ha visto contaminada y miren los problemas que tenemos ahora. Señor Segura, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ayer, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Cómo interpretar lo que ha pasado ayer? Claro, el hecho concreto es que no vacan al presidente, pero ¿cuáles son los mensajes desde su punto de vista que deberían extraerse como lección en esta situación que ha sido obviamente dramática, ¿no? Mira, yo creo que lo primero acá es que, digamos, prácticamente todos han perdido con lo que se ha visto ayer, ¿no? Quizás era el mal menor para el país que no se diera una vacancia, pero esos mensajes incluyen que el presidente y su gobierno tienen que darse cuenta de que se le ha dado una nueva oportunidad, no precisamente por él, porque ha habido serios cuestionamientos de aquellos que se han abstenido o han votado en contra de la vacancia, y también a nivel de la opinión pública, opinólogos, sobre, digamos, los indicios que hay con respecto a su actuar en el pasado. Y la razón por la que no han apoyado la vacancia es básicamente porque la alternativa era bastante más oscura. Ese es punto uno. Punto dos, yo creo que Fuerza Popular se ha quebrado ayer en la votación. Sí. Son 10 los congresistas, Kenji más 9, que se han atrevido a votar en contra. Eso no significa que no sean más los potenciales disidentes. Tiene que darse cuenta Fuerza Popular de que esas iniciativas prepotentes de atropello a las instituciones, no solo por la vacancia, por el Tribunal Constitucional también, por la Fiscalía de la Nación, entre otras, tiene que darse cuenta que si siguen en esa senda, no solo le hacen daño al país, sino están desapareciendo cualquier chance que te hagan el futuro de no, pero ya de administrar esa disidencia, ¿no? Cada vez se le va a complicar más. No, y la disidencia, vamos a ver, no termina, ¿no? Podrían fracturarse, ¿no? Que yo creo que sería hasta muy positivo para el país que se fracturen, porque una mayoría absoluta como la que han y como ha venido actuando, exactamente, ha sido muy nociva para el país. Ahora, pero también puede ser, y usted sabe, digamos, si bien es cierto, usted ha sido ministro de Economía y digamos, a veces se cree o se entiende que los ministros de Economía son ajenos a la política, ha tenido que hacer política también, puede ser parte de la realpolitik también, y de hecho puede haber, digamos, como parte de la tratativa con ese sector del fujimorismo, el indulto a Fujimori, que es lo que ayer empezó con cierta intensidad a darse, ¿no? Sí, claro, salió ese famoso documento, que no es cierto que el MINSA o que el Ministerio de Justicia hayan desmentido, simplemente han sacado un comunicado diciendo, yo todavía no lo he visto. Sí, o sea, el trámite está en camino. Es tremendamente sospechoso, y te lo digo, yo no tengo en lo personal ningún problema con el presidente Fujimori, sea o indultado, tengo una conmutación de pena, si es que realmente tuviera problemas serios de salud, pero acá pareciera que ha sido parte más de una negociación. ¿Y eso le parecería mal, ¿no? Digamos, si por esa consideración de salvar al presidente bajo la, comillas, lógica de la gobernabilidad, sacar a Fujimori? Mira, eso ya
eso es opinable, y yo no creo que en política todo sea negociable bajo la mesa. Eso no, por ejemplo. Para mí no. O sea, para mí, si realmente está enfermo, corresponde que... Sin duda, yo también creo lo mismo. Pero solo por esa razón, no como parte de una negociación política. Pero en fin, eso yo creo que demasiadas conciencias, las conciencias en la vida realmente no se dan, en la política menos. Ahora, pero digamos que dejémoslo por un lado, porque es especular. Ahora, pero quería preguntarle por el otro ámbito de su intervención inicial, doctor Seguri, tiene que ver con lo siguiente. Usted dijo, claro, uno es la dimensión política, los votos, se evitó la vacancia por siendo el mal menor, digamos, evitar el mal mayor, de acuerdo. Pero lo otro es, quisiera que desarrolle un poquito más, el presidente tiene que dar explicaciones porque no ha quedado nadie satisfecho. Yo sigo creyendo lo mismo que creía del presidente antes de que ayer pasara eso. Sí, y mira, ¿qué cosa es lo que habría que ver? Digamos, para el presidente se le acusa de esta puerta giratoria, conflicto de intereses, tenía empresas que a la vez contrataron con empresas que estaban a su vez contratando con el Estado. ¿Hay cosas serias ahí que observar, cree usted? Sí, yo he opinado y me he escrito al respecto en medio de comunicación. Para mí el tema era, hay indicios de que ha habido un actuar del presidente que no necesariamente es el que todos quisiéramos, a lo largo de la función pública y su rol, digamos, su vida en el sector privado y en paralelo inclusive, no solo en secuencia. Pero uno no puede vacar un presidente en una semana sin realmente tener la foto completa, que es lo que ha habido, ¿no? De acuerdo. Llámale puerta giratoria, llámale como quieras, conflictos de interés. Lo cierto es, yo he sido ministro de Economía y uno tiene que ser muy cuidadoso sobre las decisiones que toma y las decisiones que uno tiene que dejar de tomar en su vida privada. Ahora, el argumento, perdón, en medio de esa argumentación le pregunto algo que se ha sostenido, el presidente lo ha dicho más de una oportunidad. Ha dicho, pido perdón porque he sido desprolijo, he sido un poco descuidado, no he hecho las cosas de manera ordenada y tal vez eso me pasa a la altura. ¿Podría eso justificar a un presidente del Consejo de Ministros, a un ministro de Economía? O sea, usted podría decir, mira, sabes que no soy ordenado y se me pasó, pues... Mira, yo creo que ha sido claramente desprolijo, y la casualidad es que es ese mismo término en la columna sí, me acuerdo, sí. Pero el problema acá es que uno tiene que saber qué cosas hacen y qué cosas no se hacen. Uno no puede, en la lógica, porque acá no estamos hablando acá de que el presidente tenía una tremenda empresa con miles de empleados que operaba antes, tenía negocios con el Estado. Era una empresa unipersonal. Si uno se va a operar con el Estado, acá ahí no funcionan las famosas murallas chinas. ¿No funciona? No funciona. Porque él dice, el Púbedas era el gestor, yo era el accionista, el dueño, pero no tenía lo que nada pasa es que ahí lo que sí muestra, en mi opinión, es que simplemente hay distintos conceptos, en mi opinión, éticos. Y yo no podría dejar a un empleado, a alguien encargado de mi empresa, sin dejarle de asesoría financiera. Ojo, no es que vives en negocios con el Estado, y no dejarle claramente una instrucción expresa y una limitación legal, decir, no contratas en proyectos que salgan del Estado. Ajá. El problema es que la arquitectura mental, en mi opinión, del presidente es perfectamente válido que se las haga siempre y cuando yo no me entere. Ese es un problema grave, pero digamos, pero no es un problema, eso hasta puede configurar un delito. Por eso es que no es que yo estoy acusándolo de que él haya cometido un delito, pero en algún momento el Estado dijo, a ver, tenemos que llevar esta discusión del plano ético y moral al término legal, porque el otro es discrecional, entonces juicios de valor. El otro es la ley establece que si tú estás en el ámbito público no puedes estar relacionado con una empresa. Bueno, hay código ético del funcionario público también, y efectivamente establece claramente eso. De acuerdo, sí. Y hay temas legales, temas penales, etcétera. Sí. Pero eso tiene que investigarse, pero claramente a mí me deja un sabor muy amargo, y yo he escrito en contra de la vacancia. Sí. Y yo aprecio al presidente, yo no estoy de acuerdo, yo soy el ministro de Economía y me parece que esas cosas simplemente no se hacen. Pero tiene que saberse exactamente la magnitud de lo que ha habido. Y lo que ha dicho el presidente hasta ahora le parece insuficiente en términos de absolver las dudas que hay sobre los hechos que... Me parece que finalmente es un avance que ha hecho, que cometió errores, ¿no? Porque claramente han habido errores, ¿no? Creo que no está calibrando la magnitud de esos posibles errores, ¿no? Pero tendrá que investigarse. Ahora, yendo hacia adelante, para también entender las implicancias económicas que podrían haber, institucionales también. Este tipo de concepto de casi que todo vale, es por ejemplo lo que llevó a una adenda como la adenda de Chinchero,
¿A qué se refiere concretamente? Porque básicamente han desprotegido al Estado y le han entregado todo lo que ha querido un concesionario, porque es la misma lógica de no entienden bien dónde está la línea roja entre cómo defiendo al Estado y cómo termino siendo un canal para favorecer intereses privados. De acuerdo. Entonces yo solamente... y ahí estás entrando en la conducción de la política pública. Y hay otras situaciones también que podremos hablar en alguna otra oportunidad. Entonces yo creo que tienen que entender el presidente y tienen que tener el gobierno de que la forma como se han venido conduciendo, donde no hay líneas claras entre lo público y lo privado, no pueden continuar siendo así. Y ya, pero para decirlo en términos más coloquiales y para que la gente nos siga con mayor claridad, a este gobierno, para decirlo en términos, como digo, más cotidianos, este es un gobierno que se ha acusado de ser un gobierno lobista, que efectivamente no tiene una línea claramente establecida, porque mucha de la gente que está alrededor del gobierno entra y sale del Estado y se va a lo privado, entonces gestiona intereses, entonces en un momento no sabe para quién está trabajando. El caso Chinchero no solo tiene un componente legal que se está investigando, sino claramente eso, porque se acusa de haber estado personas y empresas que gestionan de lo privado, pero a la vez tienen personas que trabajaron ahí y que estaban en el Estado y que tomaron decisiones sobre eso. A eso se refiere, o sea, cree que Chinchero expresa esa manera que el presidente dice que es peligrosa, además de no tener clara la línea donde ubicarse. Pero no es, para mí no es tanto el problema de que una persona pase del sector privado al sector público. Ya, de acuerdo, pero eso se hace, no, pero al revés, es cuáles son las decisiones que tomas en relación a ese interés que antes gestionabas. Exacto. De acuerdo, claro. Y posteriormente, cuando después regresas al sector privado también. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ahí me parece que también tiene que hacer un serio examen de conciencia el presidente y varios en su gobierno de cómo se va a conducir de ahora en adelante, ¿no? Y otro tema, me parece que es bastante importante y tiene que ver también con, digamos, cómo puede ir la economía, es que si uno ve los resultados del gobierno a prácticamente un año y medio, son muy malos. Son muy malos porque simplemente no saben gestionar el Estado, no tienen capacidad de gestión. Pero como que no saben si el presidente Kuczynski tiene mucha experiencia. Mira los resultados. Ahora, y es otra cosa que el otro día yo decía acá, ¿no? Ellos en los últimos tiempos hacen una cosa... ¿Qué gran reforma, un gobierno que inicia, qué grandes reformas tú le reconoces a un gobierno? A este, dice. A este. No, ninguno. Pues entonces tiene un serio problema de gestión, tiene un serio problema de gente, y además ya no solamente un problema de gestión que lo va a arrastrar si sigue con este equipo. Mire el comportamiento en todo este proceso. ¿Cuántos de sus ministros han salido a defender? No te digo a defender a la persona. Claro. Porque los 2 o 3 que han salido erróneamente han defendido a la persona, cuando yo creo que hay muchas cosas que tienen que investigarse. Pero no han defendido la institucionalidad, no han defendido la democracia, no han defendido el debido proceso. Se han escondido literalmente bajo la cama la gran mayoría de sus ministros, quizás con 2 o 3. Ahora, pero ¿por qué entonces cree? La pregunta es, para que uno eso no me corresponde. Yo digo factualmente a cuántos. Pero factualmente lo que pasa es que yo sí tengo una opinión. Yo creo que, digamos, varios de los que están con Kuczynski ahora, si cambiáramos a Kuczynski y pusiéramos a Keiko, se quedarían igual. Es decir, yo creo que tienen una lógica de que no pasa nada, o sea, que eso no es central, que no es fundamental. Pero ahí tienes un problema, porque tienes un grupo de gente que simplemente no sabe gestionar, no tiene resultados, pero encima en una situación que era dramática para el país, que te jugabas literalmente la estabilidad de la democracia, más allá de la de tu presidente, porque para ellos ese era su jefe, digamos, el presidente de todos los peruanos, pero era su jefe. Él los jaló, él los llevó, y te quedas callado, también te demuestra que, digamos, no son precisamente las personas más valientes, pero tampoco las más leales. Claro. ¿No? Entonces, o sea, digamos, ahí tienes dos problemas, o sea, no son eficientes por un lado y no son leales también. Porque tú podrías en algún momento compensar y decir, mira, esta persona es sumamente eficiente, no le voy a pedir que salga a batirse políticamente, pero a mí me es funcional en algo que está haciendo bien. Pero usted dice que ni lo uno ni lo otro. No, ni lo uno. Lo otro está demostrado, digamos, si ves los resultados. Sí. Pero ahora, esa digamos, manera de cómo ellos se miden en economía es, o sea, a ellos no les está yendo bien y se miden con ellos mismos. Entonces dicen que estamos avanzando, ¿no es cierto? Porque yo te estaba viendo unas cifras cuando se miden con lo que fue el gobierno anterior en los mismos meses, entonces hemos tenido problemas serios en algunos aspectos, ¿no? Sí, claro, o sea, ellos ahora se miden contra la segunda mitad del 2016, cosas por cuando ellos generaron un desastre. Claro. La inversión pública es el caso. Mira la inversión pública, la ejecución de inversión pública del gobierno nacional es la menor en 9 o 10 años. Es un desastre, pero sin embargo salen con mensajes triunfalistas.
Sí. Desde el Ministerio de Transportes, inclusive desde el Ministerio de Economía, ¿no? Aunque han bajado un poco el tono. Entonces es realmente inédito. Entonces yo creo que tienen que hacer un serio examen de autoconciencia el presidente sobre quiénes realmente ahí están funcionando, uno, pero sobre todo quienes han asumido la responsabilidad política que tenían de defender la estabilidad del país, y yo creo que ahí están jalados la gran mayoría. ¿Y usted cree que este es el momento en una nueva... siguen con la cantaleta de crítica al anterior y lo usan de excusa, cuando en realidad, si tú te ves, por ejemplo, inauguraciones y todo, los únicos logros que pueden mostrar son los de los que heredaron. Ajá. Entonces también que paren con eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora, pero le pregunto sobre esto porque en este momento, digamos, lo que está pasando con el presidente es que le están dando una segunda oportunidad. Exacto. Y el presidente ha dicho, los próximos 3 o 4 últimos días, que él no debió hacer lo que hizo, que pide disculpas, que se equivocó, debió escuchar a quienes le dijeron que tuviera una actitud y todo. Y de todas maneras tendría, en términos muy concretos, que, por ejemplo, cambiar su gabinete. O sea, digamos, una de las muestras de estoy en un nuevo momento es un nuevo equipo, claramente. Claramente, estamos hablando de 4 cambios, estamos hablando de... No, otro gabinete. Otro gabinete prácticamente de pe a pa. Ya, de acuerdo. Póngale un poco de contenido al pe a pa. ¿Qué características debería tener desde su punto de vista ese, no solo de la economía, sino de la manera como políticamente debería desempeñarse? Mira, eso es algo que tendrá que definir el presidente. No, sí, ha habido una discusión de necesita un gabinete más político. Yo no creo que no pueda ser una persona técnica y que sepas conducirte políticamente. Él tendrá que encontrar el balance. Lo que tiene que entender es que necesita gente que le traiga ideas frescas y que sepa cómo gestionar el Estado y sí también cómo moverse en el ámbito político. Porque el día de mañana igual va a ser un presidente que tiene una popularidad muy baja y es un presidente que tiene 17 congresistas, 18 congresistas. ¿De acuerdo? O sea, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Lo que puede ayudarlo es si se fractura Fuerza Popular y deja de tener mayoría. Eso sí sería. Ahora, pero esa gente también se va a hartar si es que no empieza a hacer la cosa bien en otros ámbitos. No es que, digamos, y se están partiendo, o en este momento la votación, ojo, ha sido, prefiero que no me gusta, que no me absuelve mis dudas, que esto a que venga ese mototaxi sin freno y que nos lleve a todos en cuenta. Eso ha sido lo que ha pasado ayer. Más allá de personas, yo creo que lo que tiene que entender el presidente es que su programa de gobierno prácticamente es inexistente. Por eso te hacía la pregunta, ¿qué grandes reformas le reconoce ese gobierno? Y no me la pudiste responder. No, pues que se ha desvivido por llevarse bien con el fujimorismo y ahí creo que ha perdido. Cada persona que yo le pregunto eso, y gente informada como tú, no pueden responder. No, es que yo creo que él ha abdicado a la reforma. O sea, él no es un gobierno. Tiene que entender que tiene el plan de reformas. Y otra cosa que tiene que entender más allá de nombres es la forma como se conduce siendo un gobierno en absoluta minoría. El Congreso le ha estado aprobando una serie de leyes inconstitucionales y que tienen impacto significativo en términos de costo fiscal y de introducir ineficiencias en la economía. ¿Qué dice? Distorsiones. Los policías y militares, por ejemplo, es uno de esos. ¿Qué es lo primero que debería hacer la semana que viene el presidente? Debería meter un pedido del Tribunal Constitucional para que defina la constitucionalidad de estas leyes. Ajá. ¿Qué ha dicho que va a hacer, no? Lo han dicho, pero lo dicen y no hacen nada. No va a decir que el presidente, como en plena campaña electoral, segunda vuelta, se fue una semana a Estados Unidos a descansar pensando que había ganado. Tienen que meterles 3 en fila. 3 proyectos en fila. Para que perciba el Congreso que si comienza a actuar de una manera inconstitucional, más allá de prepotente, va a tener pares a la conducción de esas medidas. Entonces, tiene que nivelar la cancha. No la puede hacer por votos. Tiene que hacerla utilizando todos los recursos a su disposición. Entonces es algo que tienen que hacer de inmediato. De acuerdo. Ahora, pero usted ha dicho no voy a entrar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? En la medida que el Congreso comience a ver que se aprueba leyes que introducen distorsiones y que tienen alto, digamos, impacto económico negativo, que son populistas, clientelistas, pero que el Tribunal Constitucional se las comienza a bajar, van a tener que ser en las próximas legislaturas, en las que vienen, bastante más cautos y van a tener que comenzar a tener más puentes con el Ejecutivo. Esa es la manera como generas gobernabilidad. Claro, pero hacerlo, no solo decirlo, porque yo, claro, si estamos en contra de hacerlo. Ahora, pero usted decía, no las personas, pero las personas, digamos, por sus características, usted llegó a ser ministro de Economía porque el presidente Humala y en ese momento de la gestión le parecía que usted tenía las características que quería para el ministro de Economía. Ahora, Mercedes Arauz, por ejemplo, está hecha para este momento post casi vacancia, o digamos...
Mira, yo no me quiero... No, pero por las características, no es una valoración a ella en términos personales, pero digo, lo que ella expresaba, y lo saludaron los fujimoristas y los apristas una vez que la designaron, diálogo con el Congreso, más apertura, conoce el juego en el Parlamento, por lo tanto no va a ir mejor. Eso no ha pasado, porque después de eso vino el pedido de vacancia. No ha pasado, yo no creo que sea culpa de ella. No, yo sé, pero digamos que uno tiene que, yo por ejemplo, ella también ha sido la que ha anunciado que va a meter las demandas al Tribunal Constitucional sobre el tema sin de duda, pero es en economía, pero ayer el Twitter siguiente, después de salvarse la vacancia, es reconciliación y reconstrucción. Entonces yo no entiendo cómo están equivocados. Te reconcilias con alguien que te acaba de vacar. Yo no digo que te pelees como bonzo con ellos, pero les has dicho que te iban a dar un golpe de Estado. Tienes que tener algún nivel. Yo no sé, yo combinaría pues una cosa técnica, fuerte, eficiente y una yo mañana pondría a Tito Borea de premier, me jalo a Pedro Cateriano como ministro de Justicia, tengo a dos políticos ahí que me hacen la política y técnicos eficientes en nosotros. Claro, Cateriano ha hecho una mejor defensa que todo el gabinete de... Para ser premier de este gobierno. Pero por supuesto. No, de verdad que mi respeto a Cateriano. Sí, claro. Entonces, mira, yo creo que... No, pero eso no es el momento de mechar. Yo creo... Mira, no voy a hacer una opinión sobre una persona, pero vamos a hablar sobre el mensaje. Yo no tengo ningún problema con que haya reconciliación, me parece bien. Pero ojo, acá funciona, como decimos en economía, la zanahoria y el garrote. Claro. Necesitas el garrote, y el garrote es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, mete al Tribunal Constitucional varias de las leyes absurdas que han metido. Que sepan que yo estoy dispuesto a tender puentes, pero no porque me estoy sometiendo, porque te estoy también metiendo un mazazo por el otro lado. Tienes que tener una posición firme. Claro. Y la única manera de demostrar esa firmeza es que tomen este tipo de acciones. ¿De acuerdo? Pues eso es el gobierno, ¿cierto? Que el presidente entienda... Tienen que empezar a gobernar, porque llevan 1 año y medio simplemente sin gobernar. Sí, pues. No, hay gente que yo le digo con toda sinceridad, y yo he estado, y sabe la gente que me escucha todos los días, peleando en contra de la vacancia. Y, digamos, creo que lo que se ha considerado es realmente importante, y estoy satisfecho de que hay algunos que dudábamos y han tenido un buen comportamiento en el Congreso. Pero hasta antes de eso ya la gente pensaba que el presidente está de vacaciones, o sea que no estaba. Sí, claro. Ese es el tema. El presidente tiene que entender que él no se ha quedado por el apoyo de su gente, se ha quedado a pesar de la falta de apoyo de su gente, que es diferente, y que se ha quedado porque ha habido otras bancadas que no sintonizan en absoluto con la línea política, económica de su gobierno, que han decidido abstenerse de apoyar esta bancada, y congresistas dentro de bancadas que están probablemente van a estar sometidos a disciplina en sus diferentes partidos que se le han jugado, y ha habido también gente de la sociedad civil como el ministro Cateriano y con mucha gente que se la ha jugado por un gobierno que solo los ha atacado. Por ejemplo, en el caso de Cateriano, en el caso del gobierno del que fuimos parte, solo nos ha atacado. Yo también escribí sobre la materia, estaba en entrevistas. O sea, tiene que entender de que hay quienes nos jugamos por un bien superior, que es la democracia y el bien de los peruanos. Pero se le ha entregado a él un mandato, no solo un mandato, sino una oportunidad. Él tiene un regalo que quizás todos los peruanos quisiéramos, que es poder generar bienestar en todos los peruanos, y básicamente en este año y medio han estado abdicando de eso. Entonces ahora tiene que entender que tiene que hacer un giro de 180 grados, políticas, propuestas, personas, básicamente tiene que ser refundar su gobierno. Lucha anticorrupción. También. O sea, digamos, porque ojo, él no solo está imputado, digamos, en términos políticos, y también encaminado y encausado en el ámbito de la investigación fiscal por casos que efectivamente tiene que responder, sino que el presidente tiene que liderar la lucha anticorrupción. O sea, el presidente tiene que... Y sin abusos. Y sin abusos. Y nosotros, los exministros humanos, hemos pronunciado sobre la prisión preventiva del presidente. Yo coincido que eso es un abuso. Al margen eso de es un abuso. Que se les investigue también, pero eso es un abuso. Entonces, también, eso... no es parte del Ejecutivo. Por ejemplo, haya habido una actuación del presidente equivocada, ¿no? Cuando pasó eso, tibiamente dijo que bueno, era preferible, que eso da una mala imagen, pero cuando allanaron locales de Fuerza Popular, el presidente salió a decir indefendible, que no se ve bien eso que estén haciendo sin respetar el debido proceso. O sea, y ni siquiera eso lo valoraron los fujimoristas y siguieron encaminados en esto. Es increíble. La reconstrucción, ¿cómo se reconduce? Porque, digamos, la queja de todos los congresistas, y ahí sí de todas las bancadas, es que no se está haciendo, ¿no es cierto? Ahí escuchas a cualquiera de los del norte y te dicen, oye, pero es parte de lo que te decía, no tienen, discúlpame que sea así directo, no tienen idea dónde están parados. Han repetido básicamente el esquema de Forsur, de ICA.
que es no un mes de un directorio, un SAR del sector privado. Hablo de la Flor, lo aprecio, lo conozco, he trabajado con él, pero ya no está tampoco. No, ya no está, pero lo que voy a decir es el esquema. Señor que Edgar Quispe, sí. El tema concreto es escoger un esquema que se sabía que no funciona y se les dijo. Hay gente que públicamente, yo lo dije, pero que se también escribió una columna, mucha gente se le dijo, ese esquema no funciona, tienes que replicar el esquema de la prevención que hicimos para el niño. Los que tienen que cargarse la responsabilidad son los ministros de Estado que tienen cartera, que tienen ejecución abajo, con reporte directo al presidente. Y reuniones de alta frecuencia. Nosotros nos reuníamos todos los lunes y reportábamos en consejo para poder sacar todos los proyectos. Acá optaron por un esquema en que creó un SAR que no tiene capacidad de decir nada y además le transfirieron varias de las responsabilidades a los gobiernos subnacionales. Sí, pues. Que es algo que nosotros nos negamos a hacer y nos reventaron el kiosco las autoridades nacionales. Ahora, es la lógica también empresarial, ¿no? De como tercerizar lo que no quieres afrontar. Es decir, lucha anticorrupción, presidente, un ratito, quédate una comisión de integridad que te diga qué hay que hacer en ese tema. Entonces, reconstrucción, mira, llámate a alguien ahí que te resuelve ese problema. Ese es un problema, es una lógica. Pero claro, pero ahora tú me has preguntado, entonces yo te he dicho que no tienen gestión. Esta es una muestra más de que no entienden nada. No, o sea, no podrían manejar una bodega, menos van a manejar un país. Entonces el gran problema es, tienen que cambiar de gente que realmente entienda desde el más alto nivel, y no hay liderazgo. Pero gente, ¿a qué nivel hay que cambiar? Por ejemplo, en el gabinete hay que recomponer. En el Estado todo comienza arriba. Ya, no, yo sé, pero digamos, ya al presidente acabamos de otra manera ayudarlo a salvarse, tiene otra oportunidad. Digamos, la política se hace, digamos, desde el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la presidenta del Consejo de Ministros, que yo creo que tendría que cambiar, pero que en economía, por ejemplo, la señora Cooper ha estado haciendo un papel importante, no, digamos, usted ha dicho en general que no están haciendo bien las cosas. Mira, pero ahí habría, por ejemplo, que pensar un cambio. Mira, yo soy institucionalista, así es que yo no voy a andar empujando cambios en el MEF, y yo creo que Claudia ha sido un avance frente a lo que hubo antes. En los primeros. ¿Estamos lejos de Torne? No, o sea, en el sentido de... Digamos, ya no está metiendo autogoles de media cancha. Pero digamos, pero no sale de su área. No se ven propuestas, pero no. Al MEF lo están rebasando en este gobierno. El problema no es que te rebase el Congreso cuando tienes una mayoría absoluta, irreflexiva, prepotente, no hay mucho que puedas hacer. El problema es que al MEF lo están rebasando de adentro del Estado. De otros sectores, disparándose con propuestas que invaden competencias del MEF, y que eso no ha ocurrido en 25 años. Pero eso como parte tienen que hacer sentir su peso específico. Y si yo discrepo con ella no puede salir a decir a 2 días de la vacancia del presidente que eso no afecta a la economía, porque no es cierto, porque no sabías la caja de Pandora que abrías, y que esto es perfectamente un proceso, digamos, perfectamente institucional, y porque por la forma como lo estaban haciendo era un golpe encubierto. O sea, yo espero que la hayan tergiversado en la entrevista, se haya entendido mal, no se expresó bien, no creo que lo haya interesado porque era un medio bastante serio, no se ha expresado bien, pero sí creo que se necesita bastante más firmeza, claridad de ideas y de propuestas del MEF. Ya, de acuerdo. Como institución. Pero eso me daría la impresión que lo que plantea es que se necesita más peso en el Ministerio de Economía. Al contrario, siempre los ministros de Economía se les ha cuestionado porque tienen demasiado peso, hacen demasiadas cosas y se meten en todo y controlan todo y evitan que sean cosas. País... Acá usted lo que está diciendo es que se va más bien desvaneciendo, diluyendo, achicando. Eso ha sido por diseño, ese famoso mandamiento. Sí, pero digamos, estoy interpretando desde la política. Sí, claro. Y la política es fundamental. Es una visión errada. En este país, al país, le ha ido mejor en qué dimensión? La dimensión económica. En un país que tiene una serie de debilidades de instituciones. ¿Y por qué ha sido eso? Porque un actor articulador importante, impulsor de ideas, de propuestas, pero también un freno a digamos, iniciativas clientelistas, populistas, distorsionantes, ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando tienes un MEF que digamos, se repliega y no deja sentir su peso y su presencia, solamente cosas malas pueden pasar para el país. Claro, pero digamos, si tú le tienes a un buen MEF haciendo las cosas correctamente, evitando los desvaríos, ¿no es cierto? Y tienes a alguien que desde el gobierno haga la política y la plantee desde una lógica más redistributiva, con reformas, digamos, tienes un país que avanza. El problema es que, digamos, a veces la economía iba por acá y la política no resolvía y no se centraba en lo que debía. Y entonces lo que usted está diciendo ahora
que ahora ni lo uno ni lo otro, o sea, que en economía no se está haciendo esos recaudos o resguardos y desde la política no se está motivando algún cambio sustantivo. Es decir, estamos parados. Estás como el cangrejo. Retrocediendo, más que parado. Entonces yo creo que tiene que haber, y ojo que no es solo un tema del MEF, es un esquema que viene desde lo más alto del presidente, cuando lanza sus famosos mandamientos, y uno era básicamente cada sector se ocupa solo de sus temas y los otros no se inmiscuyen. Eso tenía dos grandes problemas, y de nuevo regresamos a que no entienden el Estado desde lo más alto del gobierno. Uno de los grandes eso sorprende, o sea, digamos, le he escuchado decir eso como 12 veces, pero te explico ¿cómo por qué? El presidente, que digamos, inclusive no veía lo que pasaba en su empresa privada, no sabía nada porque estaba tan dedicado al Estado, no sabe del Estado? ¿Cómo puede ser? Gracias, yo no soy psicólogo político, pero lo que te puedo decir es por qué, por ejemplo, otro ejemplo de lo que está mal. Uno de los grandes problemas del Estado es que las entidades públicas y los funcionarios públicos piensan como compartimentos estancos. No se ven como parte de un proceso productivo, donde si yo no hago esto, no se puede avanzar. O si yo tomo esta decisión incorrecta, paro todo. Entonces tú necesitas que el Estado coordine más. La coordinación Estado-Estado es muy deficiente, y tú les metes una visión, un dogma de decir, cada quien solo se mira la punta de su zapato, o la punta de su nariz, y no va para la derecha ni para la izquierda. Error de concepto dramático. Pero eso en particular, ¿a quién afecta? Al Ministerio de Economía y Finanzas, porque es un ministerio con competencias transversales. Y al MEF, básicamente, y disculpa la expresión, pero desde dentro del Ejecutivo lo han buleado al MEF, y el MEF ahora está ahí, digamos, escondido en el Jirón Junín. Eso no puede continuar. Ahora el MEF tiene que hacer sentir su presencia. Pero eso es que un con Claudia, espero, sin Claudia, no sé, pero es un tema de actitud, y no solo de quien está al cargo de la cartera, es un tema también de el empoderamiento que recibe desde arriba. Y yo he tenido muchas discrepancias con el presidente Humala cuando era ministro. Evidentemente gran parte, o todas prácticamente, han estado a puertas cerradas, pero el presidente respetaba al MEF, y el presidente apoyaba al MEF. Porque cuando entró Kuczynski, lo que se decía es, al haber sido ministro de Economía, todo va a ser más fácil, porque conoce el MEF. Entonces, no solo va a sintonizar, sino que va a ser proactivo, porque él no necesita explicar. Porque, digamos, al presidente Humala, usted, digamos, puede seguramente dar fe de eso, que cuando llegó al Estado, debe haber estado, cuando uno llega pues a un lugar que nunca ha visto antes en su vida, entonces necesita que lo vayan ayudando. Pero no es el caso de Kuczynski. O sea, Kuczynski, digamos... Pero hay un error de concepción con el presidente Humala. El presidente Humala tenía una muy buena intuición política. No, yo sé, pero... intuición de qué es lo correcto, ¿de acuerdo? Digamos, pero yo me imagino... Eso para que quede claro, porque hay gente que cree que no, al final entendía y era abierto, y tenía grandes discusiones, explicabas, intercambiabas ideas, posiciones, pero finalmente... el presidente Humala te dejaba trabajar y te daba, digamos, el empoderamiento para que puedas, digamos, tener la relevancia que debe tener el MEF en un gobierno. El problema es que eso hoy día no existe. Ahora, tengo que decir, pero hay unas preguntas que hacen aquí en las redes, y una tiene que ver, porque cuando estábamos en el proceso de vacancia, ¿no es cierto?, se presentó la moción, se aprobó, entonces hay algunos signos o señales inmediatas del mercado frente a un escenario de incertidumbre de esa naturaleza. Entonces el dólar empezó a subir, la bolsa empezó a caer y todo. Ahora, con lo que ha pasado ayer, ¿eso se tranquiliza, se estabiliza, así como en automático, o todavía va a esperar el mercado algunas señales en algunos temas? Mira, estas variables de sensación de corto plazo, de incertidumbre, riesgo de corto plazo, se van a normalizar muy rápido. Yo te decía que era el escenario menos malo, ¿de acuerdo? Todo lo que ha pasado, básicamente sí te genera un escenario de cierta incertidumbre hacia adelante. Creo que es bastante menor del que hubiera no vacado la vacancia al presidente, que se lo hubieras vacado, porque habrías una caja de Pandora. Pero había algunas calificadoras internacionales que dijeron, no tanto, porque si entra Vizcarra va a haber continuidad y no pasa nada. Para empezar, pareciera que no entraba Vizcarra, ¿no? Vizcarra habían insinuado que iba a renunciar los vicepresidentes, iba a hacer elecciones. Y con Galarrete presidente, ¿cómo hubiera sido la economía?
prefiero no pronunciarme sobre eso. No, pero digo, en términos de... Porque la gente tiene que entender el riesgo frente al que estamos. No era solo un asunto de defender al presidente. Mira, no solamente cómo hubiera conducido la economía. Hubiera sido una transición en que no sabes qué viene. Exactamente. Pero no digo, en términos de como solo hecho, como señal. Te hubiera paralizado la economía durante todo básicamente el 2018 hasta que entrara un nuevo gobierno. Ajá. Y ojo, un nuevo Congreso, pero hubieras podido estar entrampado en una crisis institucional porque ya comenzaron a salir algunos diciendo que la posición no era que eran elecciones generales, es decir, solo elecciones de ejecutivo. Te podías quedar entrampado en un eso asustó a la gente. Entonces, también abrías una caja de Pandora que simplemente no quieres abrir. Sí, tengo que terminar, pero quiero preguntarle por las elecciones regionales que me preguntan. Si usted dice, el gobierno está paralizado o no retrocediendo, no hay liderazgo en economía, están sobrepasando y buleando al Ministerio de Economía, no hay reformas, no hay todo, y encima a eso se le va a venir las elecciones regionales y municipales, que creo yo, sobre todo en el norte, tengo la impresión, van a ser con discursos muy populistas, porque las cosas cuando se hacen bien, entonces el discurso populista se desvanece, pero cuando no se hacen bien, digamos, los grandes salvadores empiezan así y después es un fracaso. ¿En qué va a influir eso? RBC. Mira, si tenemos, digamos, autoridades regionales y locales que son percibidas durante este proceso como, vamos a llamar antisistema, aunque es un discurso que como todo el mundo es el mismo término, pero digamos, dado que no tenemos tiempo, antisistema sí te puede generar sensación de riesgo hacia adelante, ¿de acuerdo? Lo concreto es el que el presidente se haya quedado en términos económicos será el menor de los males, pero no necesariamente es lo bueno, porque todo este ruido se traslada a decir para los inversionistas, bueno, ¿y va a poder gobernar o esto solamente va a ser pasó la vacancia, pero le van a tirar van a seguir, Por eso es que es importante lo que te decía, la firmeza de hacerle pares al Congreso cuando mete leyes populistas. Entonces tienen que girar 180 grados, ¿no? La economía, yo creo que en un escenario de no vacancia se va a crecer más el siguiente año. ¿Cuánto llegaremos en 2018 según su cálculo? Yo creo que va a estar claramente por encima de 4%. ¿Y eso es optimista o es realista? No, eso es realista. Mira, tienes un impulso externo muy fuerte. Esta es la primera vez que yo recuerdo en la historia que tienes un impulso externo fuerte y que la economía se desaceleró. Recuerda que ellos encontraron una economía creciendo 4.4 dos meses previos y 4.7 el trimestre de cambio de mando, y se la llevaron a 2.5 y bajaron a 2.5 pero y dijeron Lavallato, el fenómeno del niño para justificar 0.25 han cocinado cifras, o sea, ya no entremos en eso. Tienen claramente que dejar de buscar culpables por todos lados y comenzar a asumir. Ahora sí la gente tiene cara. Y la otra que tengo que terminar sobre eso, ¿y la revolución social se hará, no? Es que la revolución social, digamos, comenzó con todos los programas sociales y solo nos han criticado, han criticado los gastos corrientes. O sea, revolución social es de discursos. Te he dicho, ¿qué reformas y grandes planes tienen? Ya me dijo que no se ha hecho, pero digo, ¿se podrá hacer de aquí en adelante? Bueno, pero para que tú te hagas una... ¿O va a ser un control de daños? ¿O va a ser una cosa...? Para empezar, había una serie de propuestas que comenzaron: diversificación productiva. Sobre eso, el otro día entrevisté al señor Olaiche acá y le dije sobre la sobre la diversidad productiva, y le voy a decir, era como si lo hubiera insultado. Me dijo, ¿qué cosa es eso? Tú estás diciendo acá la minería. Yo le dije, disculpe, ¿usted es ministro de Energía y Minas o me quedo confundido? Mira, acá no hay revolución social. Y le pregunté por Yes, y me dijo, eso puede pasar en 20 años. Lamentablemente lo único que son social confusos, están absolutamente confundidos, ¿de acuerdo? Entonces, te digo, revolución social no hay nada que hayan hecho, inclusive han parado muchas reformas. Otro ejemplo, servir. ¿Dónde está la reforma del servicio civil? Tú necesitas que el sector público brinde mejor servicio al ciudadano. No han hecho nada. ¿Cuál es la conclusión? Les metieron a todos los trabajadores de salud al régimen 728 y hay otras propuestas también para meterlos al Poder Judicial, o sea, sin tomar ninguna decisión, paralizan todo. Es que con razón, si le dan razón a uno, los otros obviamente encontraron reformas valiosas en marcha, las han parado, las han revertido, las han dejado a que mueran la muerte lenta, no han propuesto nada nuevo. Entonces, no sé, realmente te digo, suena muy bonito revolución social, pero dime qué en particular. Yo termino conversando con Alonso Segura esta mañana y termino más asustado. Yo pensé que habíamos salvado al presidente y que tendríamos que concentrarnos en que él no vuelva a bajar la cabeza tan abajo con el fujimorismo, porque le van a hacer lo mismo, sino que economía tiene que ponerse de repente con más inmediata a chambear, porque si no dejar a la audiencia con algo de optimismo. La economía se está recuperando, se va a recuperar, va a estar
en el entorno, espero, de 4%, creo que un poco menos con toda esta situación, pero se va a sentir mejor en el bolsillo de lo que se ha sentido este último año. Pero el gobierno tiene que pensar, porque este impulso que viene de fuera y los efectos base de que como comprimir la inversión pública ahora la voy normalizando y se ve como impulso, te va a durar. Es increíble, 2018, o sea, que en lo internacional vaya bien y que digamos eso que hemos apretado, lo vamos a soltar, son nuestras dos alternativas de crecimiento. Les están dilapidando, les están desperdiciando. Entonces, pero digamos, tienes 18 pero meses, va a ser mejor el 18. Tienes 18 meses de una ventana en que se van a ver las cosas mejor para realmente rehacer serios replanteamientos como gobierno. Pero para tu audiencia se va a sentir la cosa vamos a ver, mejor. Esperemos que ponemos eso. Señor Alonso Segura, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a invitarlo cada cierto tiempo para que creo que con esa claridad nos vaya diciendo las cosas, porque uno, la verdad, a veces la ve, sí, en lo personal, en lo cotidiano, pero mirando un poquito más el panorama, es que de repente podemos tener aliento, que estamos avanzando de repente para cuestionar algunas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tengo que ir a una pausa muy breve, regreso un instante aquí en No Hay Derecho para la parte final de este programa. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:53 de la mañana. Tengo que terminar ya el programa. Ayer salí muy tarde, voy a salir temprano el día de hoy. Pero quiero decirles, digamos, algunas cositas que para nosotros son muy importantes. Agradecerles, por supuesto, por la compañía y la sintonía que ha tenido este modesto programa todos los días de que nos mudamos aquí a RBC Radio, donde estamos muy, muy contentos. Nos está yendo bastante bien. Aquí tenemos un equipo extraordinario de colegas en la radio que nos apoyan, nos ayudan para que esto salga bien todos los días. Vamos a seguir nosotros aquí, por supuesto, no es que me esté despidiendo, pero vamos a tomarnos unos días para descansar un poco, pero también para pensar la nueva temporada. Vienen algunos cambios, queremos hacer cosas nuevas también el próximo año, para que ustedes tengan en este espacio una alternativa que pueda ayudarlos a tener una mirada un poco más integral de aquellos problemas complejos que nos pasan y tener una mirada crítica para poder sentar una posición frente a aquello que es sustantivo y separarlo claramente, lo cultural, lo anecdótico, lo periférico, lo que no es verdaderamente importante. Nosotros estamos haciendo nuestro último programa del año el día de hoy y vamos a regresar aquí el 8 de enero y esperamos que cuando regresemos puedan ver o en este espacio tener ese que a ustedes todas las mañanas les ayuda, como a nosotros, sus comentarios a través de las redes o de otros mecanismos a fortalecer nuestra propia idea de lo que está pasando en nuestro país también. Quiero agradecer de manera muy particular al IDL, al Instituto de Defensa Legal, donde trabajo hace muchísimos años, por la apuesta con este programa que está llegando a su año número 12, ya el próximo año. Hemos estado en varias radios y la verdad estamos muy muy contentos de avanzar. Quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo de IDL Radio. Quiero agradecer a mi director principal, a Edinson Uriarte, a Carlitos Yancul, mi productor, a Vanessa Meneses, que trabaja, digamos, en nuestro relacionamiento con otros medios también, colega periodista, a Víctor Ciudad, que tiene a su cargo la Red Nacional de IDL Radio, a Miguel Loaiza, que permanentemente está trabajando intensamente también, a María Sosa también por ser parte de este equipo, a Araceli Serra y a todos los que tienen que ver con este espacio. Ustedes me escuchan a mí toda la mañana, me ven a través de las redes, pero es un tremendo equipo el que está detrás de esta producción. Agradecer, por supuesto, también a mis colegas aquí en la radio, a Manuel, a Luis, que todas las mañanas trabajan, ya son parte de este equipo. Quiero saludar a Wilde, a Fernando y a todos los colegas que aquí en las mañanas también muy, digamos, todos los días nos encontramos y podemos charlar, aunque sea brevemente, por permitir que estemos aquí en la radio. Ahora que estamos muy contentos, vamos a seguir, regresamos el próximo año, vamos a ver algunas novedades, siempre buscamos que sean para bien, por supuesto, y así que los dejamos y les deseamos lo mejor
lo mejor en estas fiestas de fin de año, que la Navidad sea un pretexto para reunirse con los seres que uno quiere, que sea un momento de reflexionar sobre el país que queremos, sobre la democracia que queremos construir, y también que este año que se viene sea mejor en todo sentido para todos ustedes. Nosotros existimos porque ustedes están del otro lado. Este programa existe hace 12 años casi, porque usted nos alienta a seguir y porque estamos convencidos que lo que tenemos que construir es un periodismo independiente, un periodismo comprometido, un periodismo que no dosifique sus dichos dependiendo de las circunstancias, sino que le hable de frente, a pesar de que a veces nadamos a contracorriente también. Muchas de las cosas que decimos nosotros, seguramente mucha gente no lo comparte, pero lo que nosotros no podemos dejar de hacer es decir lo que nuestra conciencia día a día nos presenta. Así que tengan un muy buen fin de año, que tengan un año maravilloso el próximo año. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes de fuera del país y de todos lados, que la verdad, hoy día hemos llegado, solamente para que tengan una idea, en un alcance solo en el Facebook de 99.000 personas que han sido alcanzadas por el programa el día de hoy. Ese es lo que nosotros solo tenemos, por cierto, que agradecer. Hacemos un trabajo intenso, pero usted nos está respondiendo con su cariño, con su gentileza, con su amabilidad y con sus siempre inteligentes comentarios. Así que, hijita linda, acá está mi hijita Mus, también va a pasar un fin de año bonito y espero que el próximo año nos encuentre mejor a todos. Así que, hasta el 8 de enero. Muchísimas gracias. No, 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 no.